un segundo. Y entonces voy a saludar a las personas que tenemos conectadas. En este momento tenemos más de 90 personas conectadas y veo que hay mucha gente en la sala. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Oscar, te presento y comenzamos, ¿te parece? Dale. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde de día miércoles. Les agradecemos su asistencia a esta charla organizada por UEconomía, los diplomados de UEconomía, y el Magíster en Políticas Públicas de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy el profesor Oscar Landerreche nos va a hablar de las tensiones económicas del proceso constituyente. Voy a comentarles que el profesor Oscar Landerreche es ingeniero comercial de nuestra universidad y PhD en economía del MIT. Él es profesor titular docente del Departamento de Economía de nuestra facultad y ha ejercido diversos roles públicos, entre los que destaca haber sido presidente del directorio de Codelco entre el 2014 y el 2018. Actualmente él es el director del Magíster en Políticas Públicas y director académico de los diplomados de UEconomía. Los invito a hacer sus preguntas a través del chat, a quienes están conectados, por supuesto, marcando la opción todos, así todos vamos a poder leerlas, sus preguntas y sus comentarios. Y ahí en la sala, Oscar, te vas manejando tú, por supuesto. Solo te pido que podamos compartir pantalla para que las personas aquí que están en el Zoom puedan verlo, porque solo estamos viendo ahora lo que está pasando en la sala. Vamos a compartir la pantalla de inmediato. Tengo 24 pantallas y no sé cuál compartir. No te preocupes. La pantalla 1. ¿Ustedes me dicen si se ve? Ahí se ve perfecto. Muchas gracias. Ya, entonces te doy la palabra y comenzamos. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Justo las 12:05. Buenas tardes a todos y todas, todos los que están conectados en forma remota y los que vinieron. Por supuesto a los estudiantes de la facultad que se dejaron caer, a los profes, hay una profesora ahí, y a las personas de afuera de la facultad, que sean exalumnos o no, bienvenidos a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Bueno, como dijo la presentadora, yo soy Oscar Landerreche, soy el director de la Maestría en Políticas Públicas y el director de UEconomía. Voy a tomarme como 5 minutos para explicarles qué significa eso, y después voy a meterme de frentón al tema de esta clase abierta, que es las tensiones económicas del proceso constituyente. Esta es una clase que está basada, la primera vez que hago esta clase, por si acaso. Está basada en un libro que acabo de sacar, que fue un libro que se llama Siete Nudos, ¿no? Que fue un libro bastante tortuoso. Les voy a contar un poquito de anécdotas sobre eso, porque uno que ya ha escrito varias cosas, fue una tortura por distintas razones. Pero que básicamente desarrolla los mismos argumentos, solo que en esta clase les voy a poner un poquito extra, voy a salirme un poquito de lo que está ahí, va a darle algunos elementos más, ¿no es cierto?, de interés que quizá no habrían cabido, eran demasiado complejos para ese libro, para la extensión sobre todo. Antes de entrar a eso, y por supuesto que no me va a dejar pasar así, entonces tengo que pasar, a ver, tengo que traer el cursor. Uno ya está como curtido en esto, se supone, pero no tanto. ¿Dónde está el cursor? ¿Tengo que bajar? Ivo sabe todo lo que yo no sé. Ya, entonces partamos, así como en el Sábado Gigantes, con el gentil auspicio de, ¿no es cierto? El auspicio de, primero, la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, que yo dirijo, es un programa regalón mío, yo lo fundé hace como 17 años atrás, y lo hemos ido armando, ha ido creciendo, y lo retomé hace como 2 años. En la dirección, les quiero decir que nos ha ido estupendo con la maestría. La teníamos un poquito mal traer, la verdad, hace un par de años, pero ahora está siendo muy exitosa. Tenemos como 60 y tantos estudiantes en la última generación, está creciendo. La maestría tiene 3 menciones, por si acaso. Antes, cuando yo la fundé, teníamos una nomás, que era evaluación de políticas públicas, y por si les parece una curiosidad, era tal nuestra obsesión con que eso es lo que había que hacer en el MPP, que teníamos un curso que literalmente en la malla se llamaba STATA. Lo digo todo. Después me dijeron las autoridades que era un problema que yo usara una marca registrada como nombre de un curso de la Universidad de Chile, así que mejor lo cambiáramos. Nos podían demandar, ¿ah? Y parece que nos podían demandar. Así que ya no se llama STATA, se llama evaluación no sé cuánto. Entonces, ese es el origen de la maestría en políticas públicas. Básicamente una maestría muy orientada a lo empírico, en la evaluación de políticas públicas en temas sociales y de educación.
Después la dirección la tomaron algunos colegas míos más especialistas en regulación de mercado. Estoy hablando de Andrés Gómez Lobo, Aldo González, y por lo tanto se abrió toda esta línea que es muy de abogados que vienen a hacer regulación y de ingenieros también, que tienen responsabilidades que vienen a regulación de mercado. Hay todo un área, toda una tribu, ¿no? que hace eso. Y la más nueva de todas las menciones, que es la mención en comunicación y políticas públicas, hemos visto que hay muchas organizaciones, tanto privadas, gremiales y públicas, que tienen problemas para comunicar las políticas públicas, ¿no? Tú puedes diseñar la tonta política pública que es muy eficiente, muy bien pensada, pero si no la entiende la gente, no te sirve. Para empezar no se aprueba, ¿no? Y segundo, después no se puede implementar. Entonces esta es como el área más nueva, y esas son las 3 áreas que estamos desarrollando. Lo otro es que yo soy director de UEconomía. UEconomía es la unidad de diplomas y cursos del Departamento de Economía. Ofrecemos una variedad de diplomas en distintas áreas, en economía para la empresa, en economía aplicada. Aquí estoy enfatizando los diplomas que ofrecemos en política pública. ¿Por qué? Bueno, porque estos son los diplomas que están asociados al magíster de economía, perdón, el magíster de políticas públicas. De hecho, cada uno de estos diplomas está compuesto por dos cursos que son electivos del MPP, ¿ya? Obviamente no pueden tomar todos los estudiantes, pero son 2 por 13, serían 26 cursos, estarían como 4 años en el MPP. Entonces, así que la gente escoge, además de la mención, que tienen sus cursos obligatorios por mención, tienen como 3, 4 electivos, pueden tomar como 2, ¿no? 2 de estas cosas. Escogen su área, ¿no? Y estos mismos cursos, que son de nivel de magíster, se ofrecen como diploma externo. Y por eso es que a veces tenemos estudiantes que vienen a hacer los diplomas, los toman como... la admisión es igual que para un magíster, tiene que tener el mismo nivel, digamos, ¿no? Toman eso electivo y después a veces como que se entusiasman y dicen, quiero hacer el magíster, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es que les convalidamos los cursos, obviamente, y la plata, para que no... Entonces hay muchos estudiantes que llegan a nosotros de esa manera, ¿no? Llega haciendo un diploma, incluso hemos tenido gente que ha hecho como 2 o 3 incluso. Como ya, magíster mejor. Ya, ¿no? Ya, y tenemos muchas áreas. Hay casi más de la mitad de estos son nuevos diplomas que hemos creado en los últimos 2 años desde que yo retomé. Ahí están los directores, está regulación y competencia con Aldo González, está gestión gubernamental y de presupuesto con la Heidi Werner, está políticas de educación con Juan Pablo Valenzuela, este es uno de nuestros diplomas más exitosos y antiguos, por si acaso. Innovación y emprendimiento con Roberto Álvarez, políticas de salud, este es nuevo, no ha ido muy bien con Fabián Duarte, evaluación de políticas públicas, que ahí le cargamos la mano a la pobre Heidi de nuevo, estamos buscando a alguien que nos ayude. Comunicación y políticas públicas, que ahí está malo eso, porque debiera decir Rodrigo Uribe, perdón, eso está mal, sustentabilidad y cambio climático, que lo hace la Carolina Urmeneta, descentralización, desarrollo y gestión local y gestión territorial, o sea, regiones, digamos, nuevos gobiernos regionales, que pensamos que es importante, lo hace la Claudia Serrano. Economía de la igualdad y brecha de género lo hacen mi colega, la Valentina Paredes. Gestión y políticas públicas municipales lo hace la Carolina Toá, una exalcaldesa. Políticas sociales y laborales lo hace mi colega Jaime Ruiz Tagle. Y este es el más avanzado que estamos haciendo, como ya está en lo más de punta, vamos a ver si nos resulta. Estoy haciendo una apuesta acá, ciencia de datos, ciencia cognitiva y políticas públicas, y por supuesto ahí tuvimos que poner a Daniel Ochman a cargo de eso, ¿ya? Así que esa es la oferta de cursos y diplomas del MPP, por si a alguien le interesa, y por supuesto si tienen interés pueden escribirme o mirar en los sitios web, ¿ya? Sacaron los reclames. Ahora vamos a lo de fondo. Ok, bien. El libro digamos, en que está basado esta clase argumenta que hay un conjunto de temas en los cuales se produce lo que en efectos prácticos es un nudo, ¿no? ¿Qué es un nudo? Un nudo es una situación en la cual hay fuerzas contrapuestas que tironean en distintas direcciones, y en la medida en que esas fuerzas tironean más, se aprieta más el nudo, ¿de acuerdo? Al principio del libro yo uso una anécdota para explicar un poco el enfoque del nudo, que es la famosa anécdota del nudo gordiano de Alejandro Magno. ¿Ya? Hay una expresión que se usa cada vez menos, digamos, pero se dice cortar el nudo gordiano, ¿no? Cortar el nudo gordiano viene de una historia en que Alejandro Magno, que andaba invadiendo todas partes, por supuesto, ¿no? Invade una ciudad que es la ciudad de Gordión, ¿no? Que queda en la mitad de Turquía, ¿ya? Que por si acaso, por anécdota, es la misma ciudad del rey Midas. Esa cosa, ¿no? El rey Midas que tocaba todo que era oro,
Gordión, la misma ciudad, todo pasando en Gordión, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces llega Alejandro Magno, invade Gordión, va al templo y resulta que parece que el mismo rey Midas había puesto una cosa, una carreta amarrada a un palo, ¿ya? Y era la carreta en que su padre había llegado a ser rey, no sé cuál es la historia, ¿ya? Y la historia es que había un nudo bien intrincado, bien difícil, y la leyenda decía que el que desatara ese nudo sería emperador de Asia, ¿ya? Y por supuesto que Alejandro Magno estaba muy interesado en ser emperador de Asia, que en ese momento era todo el mundo, ¿no? Entonces, la leyenda es que él le dice, bueno, desate el nudo, ¿no? Y Alejandro Magno dice, no, pues yo agarro la espada y lo corto, cortar el nudo con él. Que en el fondo es decir que un problema complejo yo lo soluciono con un golpe de fuerza y violencia. Esa es como la idea de Alejandro Magno, ¿no? Ahora, lo interesante es que hay una cita con la que yo comienzo el libro, que es de Plutarco. Plutarco es un filósofo, historiador romano, latino, digamos, que argumenta que hay unas fuentes griegas que dicen que Alejandro Magno no hizo eso, ¿no? Que Alejandro Magno más bien, miró por debajo, miró por el lado. O sea, hay que recordar que Alejandro Magno fue entrenado en geometría por Aristóteles, nada menos. Su papá le contrató a Aristóteles de profesor, imagínense, ¿no? Hace otro nivel, ¿no? Así como, ¿quién es tu profesor de geometría? Aristóteles, ¿no? ¿Quién te enseñó artes marciales? Bruce Lee. Así, entonces él llega y se supone que según Plutarco, según otra fuente, él había mirado por detrás y había soltado un amarre y lo había soltado con inteligencia. Y están estas dos teorías sobre cómo lo hizo Alejandro Magno, porque Alejandro Magno representa eso. Alejandro Magno representa la tradición racional, ¿no es cierto?, filosófica de los griegos, que está eso, ¿no? La ciencia, la filosofía, la geometría, el uso de la razón para mejorar el mundo, ¿no? Pero Alejandro Magno también representa la violencia, ¿no? O sea, yo voy a resolucionar esto con violencia. Y a mí me parece que en el último tiempo hemos tenido esas dos fuerzas interactuando, ¿no? Van y vienen, hay combinaciones, hay cosas. Y bueno, este libro pretende ayudar a desatar los nudos con inteligencia, no con violencia. Esa es la idea. Entonces identificamos 7 nudos que son del área económica, ¿no? Podría haber más, pero en mi juicio son los más importantes, y son específicamente del área económica, que son claves de destrabar en la discusión, constitucional. Son el nudo de la subsidiariedad, que voy a hablar un poquito. Para la gente que no está muy acostumbrada, les voy a explicar, esa palabra es muy complicada en Chile, pero en el fondo, mucha gente cuando habla del nudo de la subsidiariedad está hablando del Estado empresario. Entonces, es un poquito el tema. El nudo de la propiedad, ya todos entendemos de qué se trata eso. El nudo de la solidaridad, otra manera de decirlo es los derechos sociales, ¿no? Si se escriben o no en la Constitución, bla, bla, bla. ¿Ya? El nudo de la descentralización, por supuesto todos entendemos qué significa. El nudo de la autonomía técnica, ¿a qué me refiero con eso? Al Banco Central, o sea, agencias que tienen que tener cierto grado de autonomía para poder funcionar, pero también tienen que ser controladas políticamente, etc. El nudo de la iniciativa presupuestaria, que es el tema como más técnico de esto, pero que es súper importante, ¿no? ¿Quién controla el presupuesto y bajo qué reglas, ¿no? Y el nudo de la gestión pública, que es el tema más ausente de toda la discusión constitucional a mi juicio, pero que es clave, y les voy a argumentar por qué, ¿ok? Esos son los 7 nudos que voy a discutir, ¿ya? Y lo que voy a partir es dándoles como un enfoque que los estudiantes que han sido, algunos estudiantes acá, incluso ayudantes que están presentes, ya les va a dar como surmenage, lo que voy a decir ahora, porque es directamente salido de Economía Política, el curso de Economía Política. Hay una manera de pensar este problema, el problema constitucional, o si ustedes quieren, todos los problemas constitucionales, no solamente los económicos, ¿no? Que sale de la teoría moderna, de la teoría económica moderna que enseñamos, pero particularmente de una rama, que es la teoría de contratos, ¿no? O la teoría de agencia, o si ustedes quieren, la teoría de delegación, ¿ya? Que es muy directo, es muy directa la referencia, y es la siguiente. Si uno considera la Constitución como un contrato, ¿no? ¿Qué es la Constitución? Es un contrato social, está bien, ¿no? Pero igual es un contrato, ¿no? Dentro de toda la Constitución lo que nos pide es que todos refrendemos una especie como de acuerdo, que en realidad para la mayor parte de la gente es tácito. A nosotros nos toca generacionalmente ser los que se los llama a refrendar en un voto, pero después, no sé, pues, los hijos de los chiquillos acá no les va a quedar otra que esa Constitución. O sea, como que hay un consentimiento tácito, ¿no? de la Constitución, ¿no? Los gringos, que son muy militantes de su Constitución, por ejemplo, ¿no? Pero nunca se les preguntó, digamos, simplemente como que culturalmente la entienden y la aceptan o no la aceptan. Esa es como un poco la lógica.
Entonces, es un contrato social, pero sigue siendo un contrato. Sigue siendo un contrato. Y lo que nos enseña la teoría de contrato, ¿no es cierto?, es que hay ciertas condiciones que se requieren para que un contrato sea viable, o sea, óptimo, ¿ya? Porque para que un contrato sea viable, las partes del contrato tienen que encontrarlo óptimo dentro de las restricciones. No óptimo en el mundo de fantasía, no. Óptimo dentro de las restricciones que yo enfrento y que se enfrentan para el problema, pero además tiene que haber una especie como un símil al equilibrio de Nash, ¿no es cierto? Una cosa de que yo lo encuentro óptimo, dado lo que tú aceptas, tú encuentras óptimo, dado lo que yo acepto, y ahí se establece un equilibrio. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de contratos sobre las dos condiciones que se necesitan para que un contrato sea óptimo? Estoy tentado a hacer un control sorpresa, ¿eh? Ustedes no. ¿Ya? Antes de hacer el siguiente clic. Bueno, son dos. Una es la que llamamos la restricción de participación, ¿ok? Y la otra es la restricción de incentivo. Básicamente, cuando uno escribe un problema contractual, o sea, de optimizar un contrato, uno maximiza la utilidad del principal, o sea, la persona que está encargando algo a través de un contrato, y le coloca dos restricciones, la restricción de participación y de incentivo. Y si la pensamos no matemáticamente, sino que si la pensamos conceptualmente, van a ver que es de sentido común, de absoluto sentido común. Porque la restricción de participación es la siguiente idea, que cuando yo quiero contratar a alguien para hacer algo, ¿no?, y firmar un contrato, yo tengo que preocuparme de que las condiciones del contrato, ¿no es cierto?, hagan que la contraparte, que el trabajador que estoy contratando, por ejemplo, quiera ser parte del contrato, ¿no? Porque si yo hago un contrato que tiene los incentivos súper bien pensados, los premios y los castigos, pero que en el fondo quien yo quiero que participe de la relación conmigo lo encuentra, no, esto es demasiado, es muy riesgoso, no me gusta y tengo una alternativa distinta, no me sirve, po. Yo puedo hacer el contrato más sofisticado que se me ocurra, súper interesante, ¿no? El contrato, mira lo que se me ocurrió, qué interesante, pero hay gente que no quiere ser parte de ese contrato, no quiere tener nada que ver con ese contrato. El contrato, para que funcione, tiene que cumplir con la restricción de participación, ¿no? Que las partes que tienen que ser parte del contrato quieran participar, o sea, que lo encuentran mejor que la alternativa, ¿ya? Y la otra es la restricción de incentivo. La restricción de incentivo es que el contrato tiene que lograr que las partes contribuyan a lo que todos queremos, con el contrato del caso, ¿no? Entonces yo contrato al trabajador, tengo que lograr que el trabajador haga la pega, que se esfuerce para que construyamos la casa, digamos, lo que sea, ¿no? Necesito crear ese incentivo. Y ahí inmediatamente se crea una tensión súper interesante en toda la teoría de contrato. Porque resulta ser que yo podría, por ejemplo, exagerar en la restricción de incentivos, poner unos incentivos súper fuertes que hacen desagradable el contrato y hacen que la persona se vaya. Entonces, si yo agarro a mis ayudantes acá y les digo, ya, estos son los plazos para entregar las pruebas corregidas, y si no, latigazo en el patio de la FEN, ¿no? Entonces, yo creo que funcionaría como incentivo, ¿ya? Parece ser una buena idea, ¿no? Pero probablemente no serían ayudantes míos, ¿cierto? Dirían, no, es que estoy loco, me voy a hacer ayudante con alguien que exija mucho menos que el profesor Landerreche, como por ejemplo el decano. ¿Ah? Estamos grabando, ¿sí? Ya. No, entonces, ¿no es cierto? Esa sería como, yo exageré el incentivo está fantástico. O sea, si alguien está obligado a estar en el contrato, el incentivo funciona, obvio. Para evitar los latigazos me saco la mugre, ¿no? Pero si yo puedo salirme del contrato, me salgo, porque hay mejores opciones. Entonces yo puedo exagerar el incentivo y en el fondo mato la participación. O puede ser al revés. Puede ser que yo ya tengo otro día, entonces llego donde los ayudantes y les digo, voy a hacer un contrato súper participativo. Y les digo, oye, Ivo, ¿no es cierto? Corrige cuando quieras nomás. Pero lo importante es que te sientas incluido en el curso. ¿No es cierto? Y entonces Ivo no va a hacer nada, obviamente, ¿no? Ahí súper participativo, o sea, como que genere todos los incentivos para que él quiera estar en el... Claro, obvio. Él quiere estar trabajando ahí porque está súper bueno, digamos, pero no va a hacer la pega. Entonces yo puedo exagerar con la restricción de incentivo o la restricción de participación, ¿ya? Otra manera de llamar esto es como que la restricción de participación es el incentivo a pertenecer a este acuerdo, ¿ya? Y la restricción de incentivo es el incentivo a aportar lo que se necesita. Y yo lo que les quiero proponer a ustedes como digamos así, como alimento para pensar, es que en realidad en cada uno de los problemas constitucionales que se están discutiendo, todos, no solo los económicos, básicamente están en tensión estos dos principios. O sea, en la Constitución básicamente están en tensión casi siempre, en cada problema, el incentivo a pertenecer, o sea, yo me siento partícipe o no de esta comunidad política, ¿cierto? ¿Me siento partícipe o no?
¿Cumple con las condiciones como para que yo me sienta parte? ¿O hay algo en el texto que me excluye, que me agrede, que me hace que yo me tenga que salir, que yo no sea parte, que yo no le dé legitimidad a ese documento porque no me representa, no me incluye? Pero al mismo tiempo, eso puede entrar en tensión con el incentivo a aportar, porque una constitución, después de todo, también tiene que lograr que el país avance, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que la gente trabaje, se eduque, invierta, aporte, innove. Sí, tenemos que lograr que la gente haga eso, ¿no? Porque hay una manera súper fácil de incentivar a pertenecer a todo el mundo, que es decirle a todo el mundo, como a Ivo, ¿no? Venga para acá, no haga nada y usted es parte de esto. Fantástico, pertenecer. Impecable, pero no aporto. Y la otra posibilidad, que yo diría que es un poquito el problema de la constitución anterior, ¿no? Que es como puro incentivo a aportar, ¿no? Puro incentivo a aportar. Usted aporte, trabaje, estudie, invierta, ahorre. ¿Pero dónde está el incentivo a pertenecer? Yo no pertenezco, estoy en una cuestión agobiante, ¿no? Esta comunidad no me incentiva a pertenecer, lo único que hace es que me exige cosas. Entonces yo les propongo esa idea, como idea que no está en el libro, por si acaso, es como un porte extra para los que vinieron acá. La idea de que esta manera, que es la manera genérica en que se hace teoría de contratos, nos sirve para pensar los problemas constitucionales. Yo voy a más bien centrarme en los temas económicos, pero uno podría pensarlo más allá, ¿no? Uno podría pensarlo más allá. Piensen lo siguiente. Muchas veces, cuando uno ve como las tensiones que generan los procesos políticos, uno de los más frecuentes son las reacciones públicas y privadas frente al fenómeno de la protesta. ¿No? Entonces, hay una protesta. No hablemos de las protestas violentas, hablemos de las protestas no violentas, una protesta así como esas protestas fomes que hacen los gringos, que son como caminar. Vamos a caminar, los gringos. Es como muy típico eso, ¿no? Y lo llaman así, walk for hunger, o no sé qué, vamos a caminar los gringos, y aparentemente eso sirve para algo. Ya, bueno, en fin. Pero sí sirve, vamos a ver por qué sirve. Vamos a ver por qué sirve. Sirve para que bajen de peso, quizás. Bueno, vamos a ver que sí sirve. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, que nosotros vivimos en nuestra comunidad política en un problema de información asimétrica o de límites a la información que tenemos sobre cómo están los demás, ¿no? O si uno quiere, en lenguaje más técnico, racionalidad limitada, ¿no? Y en realidad es muy difícil para nosotros extraer de un simple hecho político, que es el voto, imagínense, que es una cuestión súper acotada, ¿no? Usted vota por este señor para senador o esta señora para senador. Es súper limitado. Que yo me entere cómo se siente la población respecto de un conjunto innumerable de temas a partir de una cosa tan unidimensional es muy difícil, ¿no? Entonces tiene que haber mecanismos para que la gente se manifieste más allá de los mecanismos formales de la democracia, o si no, no nos enteramos. Uno de esos mecanismos es la prensa, por supuesto. La prensa sirve para eso, ¿no? Si la prensa hace bien su trabajo y es pluralista, se reflejan distintas opiniones, distintos agravios, ¿no? Y uno puede, como leyendo una variedad de prensa, enterarse, es que los trabajadores piensan esto, los empresarios no sé cuánto, ya, uno puede hacerlo así. Pero a veces eso no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aparece la protesta, ¿no? Y la protesta aparece como un signo, ¿no es cierto?, de que hay un problema que no está siendo escuchado. Esa es la idea, ¿no? Y la gente necesita protestar para que se escuche, ¿sí? Eso es cuando la protesta es benigna, porque también hay protesta que es como no tan benigna, como todos saben, ¿ya? Pero esa es la idea. Es parecido a esta situación que a uno alguna vez se le produjo, o a alguno de los cabros acá se les tiene que haber producido, que es como que llega un viernes, ¿no es cierto?, ¿no? Y se junta el grupo de amigos y quieren ir a una fiesta, ¿no? Y hay como dos fiestas, y están bien lejos una de la otra, porque lo normal es ir a las dos, ¿no? Hay una que está, no sé, en Chicureo y la otra está en Nos. ¿Ya? O sea, no es viable ir a una y la otra. Entonces hay que escoger. Entonces están los 5 amigos, digamos, y dicen, ¿ya cuál vamos? ¿Cuál quieres ir tú? ¿No? Y todo el mundo quiere ir a la de Chicureo, Nos. Y hay una persona que dice Nos. Ya, ok. Entonces, ya ganó Chicureo, vamos a Chicureo, ¿no? Hay más queremos ir a Chicureo, vamos a la fiesta de Chicureo. Y de repente la persona que está en la fiesta que dijo Nos, dice, no, yo no voy por ningún motivo. ¿Qué pasó, Juanito? No, es que no sé cuánto. Claro, se peleó con una persona y para esa persona es súper desagradable ir a la fiesta en Chicureo, ¿correcto? Pero para los demás, ir a Chicureo no, sí, prefieren Chicureo, pero tampoco el fin del mundo ir a Nos.
Entonces es importante la manifestación del que está muy desagradado, porque los demás podrían decir, en realidad preferimos la fiesta del chicureo, pero dado que queremos que tú seas parte de la comunidad, dado que queremos que tú seas parte de la comunidad, vamos a sacrificar un poquitito de lo que es óptimo para nosotros en función de que tú seas parte. Eso ocurre todo el tiempo en las relaciones humanas, todo el tiempo. Y por eso es que la protesta es tan importante, y por eso es que la protesta trata de ser escandalosa, trata de decir como, me duele, así, bien terrible, ¿no? Para que uno diga, no, está bien, tenemos que hacernos cargo de esto. ¿Ok? Así que sí funciona esto, ¿no? Funciona esto con incentivo a pertenecer, incentivo a aportar, y esto es lo que está desbalanceado en la Constitución anterior. ¿Ok? Y hay que balancearlo. Hay que balancear esto. Y no es fácil, ¿correcto? Porque es una multiplicidad de áreas en las que hay que balancearlas, ¿no? Además se produce otra cosa en la discusión constitucional que yo la encuentro extremadamente compleja, y es que como uno ve en la Convención Constituyente o en lo que venga después, está el instinto político de los actores de negociar un equilibrio sesgado acá por un equilibrio sesgado en la otra dirección acá. Entonces, y te dicen, mira el documento completo, está más balanceado porque esto está sesgado para allá, para acá, y esto está sesgado para allá, para acá. Ya, pero hay gente que solo le importa esto. No está siendo compensada con ese. Es bien complicado porque esos equilibrios, ¿no es cierto? Exigirle ese equilibrio a cada tema es súper complicado, y es complicado incluso en términos técnicos, ¿correcto? Pero además el equilibrio global también es relevante, entonces es un ejercicio súper complicado de balancear estas dos cosas. Dime. ¿Son las preguntas al final? No, pues dale. O sea, sí, pero dale. Te quería preguntar si este desbalance que tú mencionas es porque hay una desactualización en relación con lo que Ricardo Lagos hizo en 2005, que él llamó, digamos, esto es una constitución democrática, que va a todos los chilenos, lo que todos sabemos, o cuál es el no. ¿por qué llamas ese desequilibrio, desbalance? No, yo creo que hubo un exceso retórico del presidente Lagos ahí. Soy muy cercano a él, tengo mucho respeto, pero creo que hay una exageración. Yo creo que es innegable que en las reformas que se hicieron en esa época se eliminaron algunas cosas que eran derechamente no democráticas, o sea, que se habría que se había senadores designados. O sea, los generales de las Fuerzas Armadas podían darte como una especie de golpe de Estado legal, con la, ¿cómo se llama? El comité, ¿no? El Consejo de Defensa, era una especie de manera, te podían dar como un golpe de Estado así como por secretaría, más o menos, ¿no? Refrendado por la Contraloría. O sea, era realmente una cosa abrumadoramente antidemocrática, esa constitución. Por lo tanto, yo creo que es francamente una falta de respeto decir que eso no fue una reforma importante de la constitución y que hubo un salto de democratización importante. Pero lo que no es cierto es que esa constitución haya cambiado la estructura, por así decirlo, de contractual, social, particularmente en el área económica. ¿Ah? Ahí fue poco, fue más una reforma política, si tú quieres, ¿no? Que obviamente influye en lo económico, pero la parte como económica no cambió mucho, la verdad. Y ahí sí yo creo que había un desbalance de antes, ¿no? Había un desbalance y había una visión de política pública desbalanceada. Esa es mi opinión. ¿Ya? Ok. Ahora, voy a recorrer estos nudos, no les voy a dar todo el contenido para que tengan un incentivo a leer el libro, por supuesto, ¿no? Hay que saber vender, aquí pensamos marketing, ¿no? Se supone, ya. Entonces, pero les voy a dar algunos teasers, ¿cómo se dice? Teaser, ¿no? Los teasers de las distintas cosas. Y voy a extraer algunos principios más explícitos que lo que está en el libro, que yo creo que van a ser importantes para futuras reformas constitucionales, porque seguro van a venir. Pero que el escenario en que estamos hoy es que pase lo que pase en el plebiscito, lo que tenemos es como una especie de rolling reformas constitucionales por bastante tiempo, me da la impresión. Y eso, por si acaso, no es tan raro, porque cuando uno lee sobre procesos de reforma constitucional o cambio constitucional histórico en otros países, en otro momento del tiempo, casi nunca es como que salió perfecta a la primera, digamos. Eso no ocurrió, no es cierto, de Estados Unidos, no es cierto de Italia en la posguerra, no es cierto de Colombia no sé cuánto, no es cierto de los famosos islandeses que se echaron del mate y quisieron hacer una constitución vía Facebook. O sea, no sale, ninguna parte realmente ocurre. Lo que ocurre es que
va a ir para allá, se reforma, se ajusta, ¿no es cierto? Hay un proceso, por tanto, yo estoy seguro que vamos a estar varios años en este payaseo de la reforma constitucional. Entonces, creo que es importante extraer lecciones y principios, muchos de los cuales, casi todos los que les voy a decir a ustedes, no están en el borrador actual, ¿eh? No están. O si están en forma muy, muy implícita, ¿no? Y por lo tanto, que yo creo que a futuro habría que considerarlo, ¿no? Habría que considerarlo, incluir como dirían los gringos, en las enmiendas, ¿no? Así le dicen los gringos, las enmiendas constitucionales, ¿no es cierto? Primero, aquí está, no tengáis miedo de mirarlo a él, ¿ya? Viene ahora. Ok, el primer tema, subsidiariedad. Es muy importante hacer un punto sobre la palabra subsidiariedad porque estamos, después de todo, estamos en una universidad, ¿no es cierto?, de excelencia, y entonces uno no puede simplemente claudicar frente al uso que se le dan a las palabras en las redes sociales y en los eslogans, ¿ya? La realidad de la palabra subsidiariedad, el concepto de subsidiariedad, es que en Chile ha adquirido una connotación que excede por mucho lo que realmente es el concepto de subsidiariedad en la tradición de la ciencia política, particularmente la ciencia política liberal occidental desde hace más o menos 200 años, ¿ya? El principio de subsidiariedad, que es un principio surgido en las revoluciones liberales del siglo XIX, es el principio de que lo mejor desde el punto de vista ético y político, ¿no?, para resolver problemas públicos, ¿no?, es tratar de resolverlos al nivel más descentralizado y local posible. Ese es el concepto de subsidiariedad que existe Por lo tanto, bajo esa interpretación liberal del concepto de subsidiariedad, la verdad es que la descentralización o la regionalización de Chile, como se intenta en el borrador actual, es subsidiariedad. Eso les cargaría que uno les dijera eso en la convención, ¿no? Gracias por profundizar la subsidiariedad, ¿no? No seríamos muy populares con eso, ¿no? Pero en esa tradición es así. La subsidiariedad liberal mutó después entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando surgieron los proyectos políticos totalitarios en Europa. ¿A qué me refiero? Me refiero al fascismo, al nazismo y al comunismo soviético, ¿ya? Y básicamente los que agarraron el pandero en la subsidiariedad ahí fueron los cristianos, los demócratas cristianos, para ser más específico. Esto parte con una carta que se llama Rerum Novarum del Papa Pío XIII, creo, ¿no es cierto? Y hay una doctrina social cristiana de la subsidiariedad que básicamente recoge el mismo principio, pero lo reinterpreta como una resistencia frente al totalitarismo estatal. En cierta medida, hasta ahí no ha cambiado mucho el concepto de subsidiariedad, porque el concepto de subsidiariedad de los liberales tenía un enemigo totalitario. Tienen que recordar ustedes que las revoluciones liberales del siglo XIX, ¿no?, y fin del siglo XVIII también, son revoluciones en contra de la monarquía, ¿no? Son revoluciones en contra de una aristocracia. Para los liberales había unos totalitarios, ¿no?, que era el rey. El rey me está mandando, no, pues yo tengo derechos, yo tengo propiedad, yo tengo autonomía, ¿no? Entonces, para ellos hay un estado totalitario. Lo que pasa es que después, a principios del siglo XX, ya pasando la Primera Guerra Mundial, ya como que no hay eso, como que se disuelve eso, y el Estado ya no es un Estado totalitario monárquico, ¿no?, sino que es un Estado totalitario, bueno, fascista o soviético o algo por el estilo, otro tipo de dictaduras, digamos. Entonces, no es que haya cambiado mucho ahí el concepto, solamente que, por así decirlo, el enemigo es distinto, ¿no? El agente estatal con potencial opresor es diferente. Donde sí cambia mucho el concepto de subsidiariedad es con la revolución neoliberal de los años 70 y 80, ¿no? En las cuales efectivamente Chile sí es uno de los grandes protagonistas, ¿no? La revolución neoliberal, este es como uno de esos aspectos en que Chile tiene esta cosa así como Talca, París y Londres un poquito, ¿eh? Si ustedes ven la portada del libro de David Harvey, que es un famoso historiador, economista marxista, ¿no es cierto?, Historia del neoliberalismo, ¿no? Van a ver que tiene como 4 fotos, ¿no? Una foto de Deng Xiaoping, que es como el que hizo la revolución neoliberal en China, Reagan, ¿no?, que hizo la revolución neoliberal en Estados Unidos, Thatcher, ¿no?, y Pinochet. Ese es un poquito Talca, París y Londres, vamos a decir, ¿no? Estamos como jugando entre las ligas mayores, ¿ah? Con el mayor respeto, digamos, ¿no? ¿Ah? Con participación del PIB solamente, ¿no? Sí, creo que es del tamaño de la ciudad de Phoenix en PIB, ¿ah? Y ciertamente somos más chicos, incluso en población, que Singapur, ¿ah? Entonces, ¿no?, efectivamente Chile fue un lugar muy importante en la revolución neoliberal, y lo que ocurre es que el concepto de subsidiariedad
fue reinterpretado en Chile como un concepto que creo que la mejor manera de llamarlo es una doctrina de Estado mínimo. Eso es. Eso es lo que ocurre en Chile. Que es un poquito distinto a decir que sería preferible que las soluciones sean descentralizadas y locales. Porque entre otras cosas, muchas decisiones descentralizadas y locales igual pueden ser públicas, igual pueden ser estatales, ¿no? Pueden ser el municipio, la región, ¿no? Pueden miles de maneras de que el Estado se descentralice. Incluso un Estado, un ministerio se puede descentralizar, de muchas maneras. Por lo tanto, pero lo que ocurre en el caso de la subsidiariedad a la chilena es que se llega al concepto de subsidiariedad a una reinterpretación radical que es la de Estado mínimo, ¿no? Y cuando la gente se manifiesta, la gente de izquierda, por así decirlo, se manifiesta en contra de la subsidiariedad, en realidad están luchando contra esa interpretación a la chilena Ahora, ¿por qué yo hago este punto? Lo hago por la siguiente razón. Lo hago porque aquí hay que tener mucho cuidado con votar un principio bueno por sacar un principio malo, ¿ya? Porque a mí sí me parece, eso es mi posición política, que uno para escribir una constitución moderna en la era que vivimos hoy, definitivamente sí necesitamos la subsidiariedad liberal. Absolutamente sí. O sea, de hecho, como les digo, la descentralización es una aplicación de ese principio. Por cierto que una parte de eso es la que le importaba a los neoliberales. Esto es que si uno puede dejar que las empresas hagan sus negocios y que y no intervenir, mejor, ¿no? Solo interviene si es necesario con una razón pública. Esa es una parte de la subsidiariedad. Sí, pero otra parte de la subsidiariedad también es poder decirle, no sé, a la región de los ríos, usted puede tener una política de desarrollo levemente diferente de la que tenemos acá en la Corfo en Santiago y hacer apuestas tecnológicas y empresariales quizás diferentes. Podría ser, ¿por qué no? ¿No? Eso es una interpretación de la subsidiariedad. ¿Se fijan? Entonces yo creo que es importante eso y por lo tanto lo que yo propongo en el libro es crucificar la subsidiariedad. Crucificarla, ¿no? Ahora todos aquí creo de alguna manera u otra, más o menos, saben la historia de Jesucristo, ¿no? Claro que alguien vive en Chile y no tenga idea de lo que estoy hablando, ¿no? Aunque hoy en día, ¿quién sabe? ¿No? Pero, ¿no es cierto? Pero como ustedes sabrán, ¿no? Jesucristo, esto puede, si alguien se ofende, me disculpo desde antes, ¿no? Pero Jesucristo, en el fondo, es la sublimación de una historia que está muy presente en el Antiguo Testamento y que es parte de la tradición hebrea, en las profundidades de la tradición hebrea, que es el chivo expiatorio, ¿no? La idea de que las sociedades necesitan sacrificar a alguien para limpiar sus propios pecados, que eso es un gesto que todos conocemos, ¿no? Matamos a alguien para después decir yo no fui. Él nos hizo hacer esto, nosotros no fuimos, ¿correcto? Y en el fondo lo que llevó, la potencia del chivo expiatorio, que es un fenómeno que todos hemos visto, vive en la realidad, en nuestras propias organizaciones ocurre, ¿no? Matamos a alguien para no matar a toda la organización. Ese principio lo llevamos ya a un nivel de sublimación, ¿no? Entonces Jesucristo es el chivo expiatorio máximo. Él, voluntariamente, ¿no? Por los pecados de todos los demás, ¿no? Se crucifica, ¿correcto? Y yo lo que creo que eso es lo que tenemos que hacer con la palabra subsidiariedad. Tenemos que sacrificarla, crucificarla, pero aquí está el problema. Todos saben qué es lo que pasó después de que crucificaron a Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre después? La resurrección. Se resurrecta. Reaparece, ¿no? ¿No es cierto? O sea, un día va Ivo acá, digamos, a verificar que esté bien muerta en la subsidiariedad de la cueva. Está vacía, ¿no? Y entra en pánico, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el séptimo día? No sé cuál día en que ¿tercer día? El tercer día, al tercer día se produce la resurrección de la subsidiariedad. Claro, porque vamos a tener que hacer eso. Porque no podemos tener una sociedad moderna totalitaria, ¿no es cierto? O sea, aunque hay gente que tiene esos delirios, me parece que eso no se sostiene, ¿no? No se va a sostener, porque vivimos en una época de apogeo total y absoluto de la cultura liberal, ¿no? De hegemonía liberal cultural. Es imposible, aunque alguien tenga un delirio de que quiera decir, no, queremos un soviet aquí. No van a tomar en serio, no va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que crucificar la subsidiariedad pero digamos, que vuelva de otra manera. La subsidiariedad tiene todo que ver, como ustedes saben, tiene que ver con muchas cosas, pero una de las principales cosas con las que tiene que ver, que es una cosa en la que yo creo que hay algún avance en el borrador constitucional, ¿no es cierto?, es en el tema del Estado empresario.
¿ya? Ahora, aquellos de ustedes que hayan tenido la mala suerte de leerse alguno de mis libros anteriores, sabrán que mi diagnóstico es de que nosotros hemos exagerado en la dirección de frenar la capacidad del Estado de proyectar una política de desarrollo estratégica, ¿ya? Yo tengo esa visión. Yo creo que Chile, o sea, estamos aquí en la facultad fundada por Pedro Aguirre Cerda, nada menos. ¿No es cierto? Creo que eso nos fuimos demasiado al chancho en la idea de que el Estado no puede proyectar ninguna estrategia de desarrollo con los instrumentos que tiene, que son las empresas públicas, la Corfo, el Banco del Estado. Tenemos los instrumentos, no hay que fundar muchos instrumentos, lo que hay que hacer es usarlo, ¿ya? Y por supuesto permitirle usarlo. Y es verdad, es cierto que si bien en la Constitución anterior no estaba explícitamente prohibido crear empresas públicas, de hecho cuando yo fui presidente de Codelco creé una empresa pública, Codelcotec, que después la cerraron durante el gobierno de Piñera, ¿no? La creé, no me pasó nada, nadie me llevó al Tribunal Constitucional, ¿no? Creamos una empresa pública, una filial tecnológica de Codelco. No era tan difícil. O sea, se podía, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que cuando uno ve la historia de otros intentos, porque quizá yo lo hice justo en un momento en que pasaba piola, digamos, ¿no? Pero la verdad es que sí hubo frenos a esa capacidad empresarial y estratégica del Estado, y hubo demanda frente al Tribunal Constitucional, y la interpretación no solo del Tribunal Constitucional, sino de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República le puso serios límites a la capacidad de otros personajes públicos desde la transición a la democracia a proyectar una acción estratégica. Eso sí ocurrió, es así, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que sí se avanza en este cuento para superar esa interpretación radical de la subsidiariedad. Lo que yo sí creo es que, ¿no es cierto?, lo clave acá es que uno tiene que entender por qué a los liberales les importaba la subsidiariedad. Y a los liberales les importaba la subsidiariedad porque entendieron una cosa que todos entendemos, que cuando uno concentra mucho poder en el Estado y no le pone controles y límites, ese poder siempre va a ser abusado. Siempre, ¿no? Entonces, a mí personalmente me da un poco de rabia, le digo muy sinceramente, cada vez que aparece alguna macana en la discusión, por decir una palabra argentina, ¿no? La macana. ¿No entienden los jóvenes? Googleen. Aparece una macana en el tema constitucional, ¿no? Y cuando emplazan a algunos de los constituyentes sobre esta lecera que acaban de hacer, dicen, no, pero es que confíen en nosotros, lo arreglamos después. No, no es como que, oye, te doy todo el poder y tú después lo vas a renunciar. No, eso así no funciona el derecho constitucional. No hay mucha historia de eso, ¿no? Ese es el problema con la subsidiariedad. Y por lo tanto, yo tengo que colocarle límites a esto. Entonces, yo hago una propuesta. Mi propuesta fue, lo dije allá cuando me invitaron, es que se establezca un principio de gobiernos corporativos obligatorios para todas las empresas públicas que sean creadas. Sean municipales, regionales, lo que sea que sea creado en términos de empresas públicas en este nuevo Estado que se proyecta, créela nomás, pues, hágala. Pero tiene que tener gobiernos corporativos modernos de estándar internacional. Y esos gobiernos corporativos yo además propongo que sea copulativo, que tenga dos principios. Uno, el principio público, o sea, tiene que estar sujeto a los estándares de la administración pública. Y segundo, principios privados, tiene que estar sujeto como cualquier empresa a los estándares a los que sujetamos una sociedad anónima. Igualito. Eso por si acaso es lo que le pasa al gobierno de Codelco. Así es, esa fue la reforma que me permitió hacer reformas en Codelco. Estaba sujeta a las dos cosas. Y les voy a decir una cosa, es súper bueno eso. Es súper bueno, ¿no? Y eso, claro, porque eso te impide llevarte la pelota para la casa. Y eso es lo que yo creo. Así que esa es como una de las cosas que yo propongo en el tema de subsidiariedad y gobierno corporativo de empresas públicas. El resto se los dejo de curiosidad. Sí. Profesor, pero reconociendo el nivel académico que usted tiene, y probablemente en esta sala también, no será mucho pedir, y lo digo honestamente, de una honestidad intelectual también, de la orilla que hablo, me considero un pesimista del proceso. Sí. Hablar de gobiernos corporativos hoy día no será mucho pedirle a algunas personas que ya no saben tanto de gobierno corporativo. Bueno, no, yo creo que, bueno, puede ser mucho pedir, pero bueno, los procesos públicos son Está incorrecto, pero... Sí, es que lo que pasa es que es inevitable, porque lo que no podemos tener son empresas públicas que son así como Gazprom en Rusia, ¿no? Que es una especie como de filial del ejército, ¿no? ¿Entiendes? O sea, porque eso también puede ser, o sea, tú también puedes irte en esa, ¿no? También ha existido eso, ¿no? Nosotros necesitamos un despliegue estratégico y empresarial del Estado, lo necesitamos. Entonces, la única manera de hacerlo viable es esto.
O sea, eso es lo que yo creo, no hay de otra. Entonces tú dices, es mucho pedir, bueno, sí, tenemos que pedir mucho. A lo que me refiero a la derivada de eso es si usted, más allá de encontrarlo razonable, y muchos también, si considera que eso va a tener una acogida, más allá de haberlo escuchado respetuosamente. Hay que tratar de que tenga una acogida. ¿Sí? Sí, yo me quedé con un punto, buenas Sí, dale. tardes, Oscar, que tiene que ver con este asunto, esta reconcepción de la descentralización, de la subsidiariedad igual descentralización. Y una de las cosas que yo tengo una pequeña empresa, ¿m? Y una de las cosas que yo leo y que me preocupan es este asunto de las empresas estatales regionales que pueden entrar a competir con empresas pequeñas. No estoy hablando, digamos, de un repensamiento, una reconcepción del marco de convivencia de la Constitución ni nada de eso. O sea, ¿qué va a pasar en 2 años? O sea, en 2 años, ir a competir contra el Estado es una competencia injusta para las empresas pequeñas, es una competencia desleal. Si yo quiero colocar un puesto de hot dog como privado, tengo que pasar por una maroma de cosas antes de que se me permita abrir el restaurante. El Estado puede poner puesto de hot dog estatal a precio de huevo, sin pasar por una cuestión legal. Entiendo el punto. Lo que pasa es que, claro, aquí no te estoy poniendo todo el punto, porque estoy solamente enfatizando esa propuesta. Pero también digo que obviamente no tiene sentido que tiene que haber un sistema para discriminar dónde el Estado se mete o no. Y hay diferentes razones para que el Estado tenga una actividad empresarial, ¿no? Digamos, y son diferentes, porque, por ejemplo, en el caso de Codelco, la razón es simplemente extraer el máximo de renta posible de un bien nacional de uso público. En el caso de ciertas empresas, como tú sabrás, muchas empresas estatales son básicamente deficitarias, ¿no? Y lo que hacen es básicamente administrar un subsidio. Eso es lo que hacen de manera empresarial. Y otras empresas podrían ser cosas como estratégicas, no sé, como uno piensa en hidrógeno verde, cosas de apuestas así. Uno se puede imaginar zonas donde en el fondo hay un argumento de coordinación de los privados que no te lo permite. Yo personalmente no creo que uno deba estar estableciendo empresas públicas, hot dogs públicos, no lo creo. Pero un ejemplo... Otra gente lo pensará, ¿te fijas? Pero yo sí creo que tiene que haber un cierto estándar, pero hoy en día el estándar es 0, ¿sí? Lo que pasa es que yo pasé piola con el Cotec, digamos, pero el estándar es 0, ¿ya? El estándar es que no debe haber empresas, más de lo que hay. Siguiente tema, vamos un poquito más, porque si no, no voy a alcanzar. El nudo de la propiedad. Bueno, todos sabemos de qué se trata esto. Yo tengo un argumento aquí que he notado que incomoda a algunas personas, lo que siempre es agradable. Lo que llamamos la propiedad GCU, ¿ya? Porque, ojo con una cosa, cuando se hacen gárgaras con la protección de derechos de propiedad en este país, ¿sí? Tenemos que reconocer lo siguiente. Es cierto que si yo soy un empresario chileno que vive en Las Condes, digamos, y tengo mis acciones y mis cosas, mi propiedad estaba bastante protegida en los últimos 50 años, ¿cierto? Ya, pero si yo soy un trabajador chileno que vive en una población y mi único activo es esa hipoteca, o sea, básicamente esa casa, que para la mayor parte de las familias de clase media, lo único que tienen, si es que tenían algún ahorro de AFP, digamos, era eso más su casa y un autito. Esos son sus activos, su ahorro, no hay más, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, si yo tengo esa casa y alguien llega y me construye una carretera por arriba de la cabeza para que el señor llegue más rápido a Cachagua, o me corta el barrio por la mitad, ¿no es cierto? Y me genera una zona de sacrificio en la cual se instalan narcotraficantes, fíjate que me están desvalorizando mi propiedad. ¿Ya? Y en Chile tenemos un sistema extremadamente deficitario de compensaciones. De hecho, en muchos casos la compensación es 0. Por si acaso, en la mayor parte de los países occidentales existen sistemas de compensación. De hecho, en algunas partes están explícitamente normados. Si se te valoriza una propiedad por una obra pública, te cobran un impuesto y se la devuelven a quien se la entregan, a quien se desvalorice. Tal cual. Así. Y es automático. No es negociable. Se encargan peritos extranjeros para que sean neutrales. Hay una serie de mecanismos. En Chile nada de eso. Entonces, simplemente digo esto para que nos demos cuenta de que la gente que dice, no, es que la propiedad y lo demás, sí, claro, pero es que la experiencia de la mayor parte de las personas no es que se respete la propiedad. Si yo tengo una parcela de agrado, que es la única parcela que yo tenía, somos una familia de clase media, me compré una cuestión al lado de una lagunita,
y después me instalan una fábrica de chanchos, digamos, entonces ahora huele a chancho la cuestión. La única cosa que hemos tenido que nos permitió salir alguna vez como familia, ahora resulta que huele a chancho, ya no se puede usar. Eso es súper heavy, eso es súper duro. Entonces, ojo con esto de que la propiedad GCU, gente como uno, ¿no? La propiedad, cierto tipo de propiedad estaba muy protegida y otra no. Y yo creo que si vamos a enfrentar el tema de la protección de la propiedad, cosa que yo creo que es muy importante, creo que tenemos que abordar este tema. Por otro lado, yo también creo que hay una cierta izquierda que miren menos el tema del derecho a propiedad. Yo creo que en forma muy equivocada, ¿no? ¿No es cierto? O sea, piensen ustedes por lo que pasaron muchas familias de clase media durante la pandemia, que familias jóvenes se quedaron sin la capacidad de pagar arriendo y se fueron a vivir con los papás. ¿A dónde se fueron a vivir? A la casa que pagan los papás. O sea, esa propiedad, por pequeña y ridícula que sea, para la gente más rica, chuta, te da un cierto grado de autonomía. Es una protección, ¿no? Entonces, ojo con mirar en menos la propiedad también, ¿ya? Pero no es la propiedad solamente del señor de ahí arriba, es la propiedad de todos la que tiene que ser protegida, ¿no? Y compensada si es desvalorizada o expropiada, ¿no? Y yo creo que tenemos que pegarle una mirada a eso. Ahora, dicho eso, hay muchos tipos de propiedad, pero hay dos tipos de propiedad que hay que diferenciar en la discusión constitucional. Uno es como la propiedad de mi casa, que me la pueden o no expropiar para hacer una carretera, ¿ya? Es un tipo de propiedad, ¿ya? Pero hay otro tipo de propiedad que se mezcla, y yo he visto que no se ha distinguido bien, que es la propiedad, que en realidad no es propiedad, pero en realidad sí es propiedad, sobre los bienes nacionales de uso público. Por ejemplo, el agua. El agua, en la Constitución anterior, no es propiedad privada del Estado, igual que el cobre, ¿no? Todo eso es del Estado, sí, pero es entregado a perpetuidad, ¿no? O sea, es entregado para su usufructo a perpetuidad. El argumento es para generar un máximo de incentivos a invertir, ¿no? Para que la inversión que se hace con ese bien nacional de uso público sea óptima, para que el inversionista sienta cierta seguridad sobre lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Sí, pero lo que hiciste fue privatizarla, eso es lo que hiciste. Puedes no estar llamándolo privatizar, pero lo hiciste, ¿no? No es cierto de que la decisión sea lo uno o lo otro. O sea, ninguna propiedad o full propiedad privada son los bienes nacionales de uso público. Hay maneras, en muchos países lo existen, inteligentes de hacer cosas entre medio. Por ejemplo, uno puede entregar usufructo de agua, de espectro radioeléctrico, por periodo, no tiene que ser para siempre, ¿ya? Uno puede licitarlo, uno puede hacer contestable la licitación. O sea, por ejemplo, uno puede hacer este mecanismo, que yo tengo mi espectro radioeléctrico, ¿no? Tengo radio Oscar, que transmite todo el día sobre los nudos, ¿no? Soportable, ¿ah? ¿Cierto? ¿No? Y de repente llega alguien y dice, no, yo tengo una mejor oferta para este espectro radioeléctrico. Yo pago más, le dice el Estado. Ah, entonces me dan un plazo para contestar eso, pues si yo lo pago, si yo puedo pagarlo, me quedo, y si no, lo pierdo. Eso está súper estudiado, eso es eficiencia económica pura, ¿no? Eso es propiedad contestable, propiedad pública, o sea, más bien usufructo público contestable, ¿no? Hay un libro que trata este tema que se llama Radical Markets, por si acaso, si quieren explorar más eso. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí hay un problema, ¿ya? Ahora, mi impresión es que en el borrador constitucional esto quedó como muy floppy, quedó como que ya, no lo vamos a entregar para siempre, pero a cambio de eso no normamos nada, ¿no? Como que quedó así, y un gesto que a mí no me ha gustado de la convención, lo digo con mucha claridad, que es como, cada vez que hay un problema complicado, dice, y la ley lo determinará. No me vengan con esto. ¿Qué ley? Claro, pues, hay cosas que no es como, no, hay cosas que tenés que hacerte cargo, y este es un tema como súper importante, ¿no? Y lo que yo creo es que tiene que haber básicamente dos cosas: un principio de gobernabilidad de las expropiaciones, que no creo que baste honestamente con esto del precio justo o el precio de mercado. Yo creo que tiene que haber una entidad pública, digamos, independiente, que evalúa, que tiene que haber un poquito de gobernabilidad tipo Banco Central estos procesos para que dé garantía. Y lo segundo es un principio de estatuto de los bienes nacionales de uso público. O sea, esto tiene que tener una cierta gobernabilidad. Mi impresión es que lo óptimo es entregar concesiones, entregar usos, entregar usufructos por tiempo. Si no lo entregas por un poquito de tiempo no va a haber inversión, ¿no? Pero no puede ser infinito, tiene que ser contra un royalty, ¿no? Tiene que ser contestable, ¿no? Y esto ya ha sido estudiado, así que no creo que... Así que ese es el segundo nudo que yo creo que no está completamente resuelto. Tercer nudo.
la solidaridad o los derechos sociales, ¿ok? Aquí yo tengo una posición en que, discrepante con muchos amigos míos liberales, ¿no? Liberales así como en el sentido puro del término liberal, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Ignacio Briones, exministro, ¿no? Liberal puro, ¿no? Así como, tiene un busto de John Stuart Mill. Ese tipo liberal, ¿ya? ¿No es cierto? ¿No? Quizás están grabando, ya. Los liberales tienen como este delirio, un delirio de la constitución mínima, ¿no? La constitución mínima, entonces la constitución mínima es, dicen, no tiene que haber ningún principio ni derecho en la constitución porque la constitución tiene que ser el manual de cortapalos de cómo funcionan las instituciones, nada más. Tiene que estar la regla de elecciones, la Contraloría, que la Corte, o sea, cómo funciona el Estado, por así decirlo, cómo se reparte el poder, punto. Constitución mínima y todo lo demás está fuera, ¿ya? Y te dan como ejemplo Inglaterra, lo que me preocupa mucho porque evidentemente algo cacho de Inglaterra y les puedo decir que si bien es cierto que no existe un documento que se llame la Constitución de Inglaterra, ¿ya? Existen 350 documentos que son como 8.500 páginas, de mucho más que 499 artículos, que son de rango constitucional. Y hay una corte que los interpreta de esa manera. Así como que no hay constitución en Inglaterra, las pinzas, ¿no? No es así, no es así. ¿Ya? Y en Estados Unidos también, hay una constitución bien gordita, con hartas enmiendas, no es menor. Entonces, no existe eso de la constitución minimalista, manual de cortapalo. No existe, y no existe por una razón muy simple. Porque nosotros no pertenecemos a una sociedad y a un colectivo político simplemente porque nos gustan las reglas. No es como, a ver, ¿a qué república voy a pertenecer? ¿Chile o Checoslovaquia? ¿Cuál tiene mejores reglas? No, ¿no es cierto? No, esto tiene que ver con identidad, con una comunidad de la que yo formo parte, ¿no? Por eso es que es tan complicado este temita de la bandera y el himno. Sí, pues, importa, va más allá, ¿no? Y por lo tanto, es enteramente factible que uno establezca ciertos principios. Los gringos, en su constitución, en su declaración de independencia, parten diciendo que es evidente, ¿no es cierto?, que Dios nos puso a todos nosotros aquí, digamos, con derechos inalienables, la vida, la libertad y la posibilidad de perseguir nuestra propia felicidad. Imagínense. O sea, solo podemos bajar el tono de ahí, ¿no? Entonces yo creo que no es sensato eso, no creo que tenga ningún problema que una constitución declare, ¿no?, que una comunidad política como la nuestra, como Chile, que espero, me imagino, izquierda, derecha, centro, todos tenemos la aspiración de que este sea un país civilizado, que tenga estándares de vida, digamos, razonables para su población y que por lo tanto aspiramos a que no haya pobreza, aspiramos a que haya pensiones dignas, aspiramos a que haya salud digna. Claro que sí, pero eso no tiene ningún problema. Eso nos genera una identidad, una pertenencia. Yo soy parte de un proyecto republicano. En el caso de Estados Unidos, la declaración de independencia es la libertad, ¿no? Los gringos y su libertad y las pistolas y todo ese cuento, ¿no? Y genuinamente les gusta, o sea, eso no se puede negar, es su cuento, digamos, no hay nada que decir, ¿no? ¿No es cierto? Pero acá no, acá podríamos acordar que un cierto nivel de solidaridad, ¿no?, es parte de lo que nos constituye como un ideal. Yo creo que es muy probable que sí, ¿no? Ahora, lo que no me parece, ¿no?, lo que no me parece es que pasemos de ahí al pensamiento mágico, ¿ya? El pensamiento mágico es una patología, ¿no?, psicológica estudiada, que es como alguien que de repente se convence de que si dice algo se vuelve realidad. ¿Ah? Es un pensamiento mágico, ¿no? Que si yo pienso, es como, si yo lo imagino, ¿no?, va a aparecer un dragón, ¿no? Ya, eso es una patología que se estudia, ojo, ¿no? Bueno, hay un problema con eso, de que si yo escribo en la Constitución y Chile será una potencia tecnológica. Hay que pensar en grande. No, está bien. No va a pasar. Lo que digo es que no va a pasar así nomás. Por lo tanto, digamos, está bien que tú digas que aspiramos a ser una potencia tecnológica, no tengo ningún problema con eso, pero creer que eso por sí solo, y porque alguien va a demandar a alguien, o sea, va a alguien al juzgado y va a decir, voy a interponer este recurso para exigir que Chile sea una potencia tecnológica. El juez le va a decir, porque el juez quiere ser popular y parece matinales, va a decir, por supuesto, tiene razón, el Estado tiene la obligación, como dice la Constitución, de que seamos una potencia tecnológica.
¿Y ahí qué va a pasar? Nada. Eso es lo que va a pasar. La Constitución de Italia dice que en Italia, digamos, se garantiza el derecho al trabajo digno. Si uno interpreta eso explícitamente, significa que no hay desempleo. ¿Adivinen qué? Hay desempleo. La tasa de desempleo de Italia es más alta que en Europa. ¿Ya? Porque si uno vive en Italia no se va a poner a trabajar tanto tampoco. Yo entiendo, ¿no? Pero ¿me entienden o no? Uno no va a declarar eso simplemente. Tú tenías un comentario. El fundamento de los derechos sociales es que pertenecemos a una comunidad con aspiraciones comunes. ¿Cómo dialoga eso con la plurinacionalidad y la falta de cohesión social? Muy bien, muy buen punto. Déjame llegar a eso. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es regular apropiadamente cómo vamos a deliberar y debatir y definir cómo alcanzar esos objetivos sociales. Por supuesto, aspiramos a que en Chile no haya pobreza, pero ¿quién lo tiene que definir? No es una demanda judicial ante la Corte Suprema. No, es la comunidad política la que lo tiene que definir. Y los mecanismos para definirlo son estos, ¿no? Son estos. Estos son los mecanismos. Entonces, a mí lo que me preocupa es el exceso de declaraciones rimbombantes, ¿no es cierto? Y digamos, sin que esté acompañado de una sala de máquinas bien aceitada. Entonces vemos ahora el proceso constituyente, todavía no sabemos si esta cuestión se va a reformar por 4/7, 2/3, si el Congreso próximo va a estar prohibido, no sé, chuta. Para mí, si eso no está resuelto, no hay nada resuelto. Tú puedes escribir todos los derechos sociales que queráis. Si eso no está resuelto, no hay nada resuelto. No hay nada resuelto. No sabemos nada. Déjame hacerme cargo de la pregunta. Esto tiene otra dimensión, que es que si uno se coloca en una postura radical descentralizada, como la mía, seguramente muchos de ustedes me han escuchado decir que yo soy federalista, bueno, podría ser que haya derechos sociales distintos en distintas regiones. Eso suena, en Chile es como, en Chile tenemos como un gen centralista, así, cuando yo digo esto es como que gente como que se espanta. Pero si ustedes van a Estados Unidos, los distintos estados tienen derechos sociales distintos. Es así, ¿no? El sistema de protección social de Massachusetts, donde yo estoy en MIT, es mucho más generoso que el de, no sé, ¿para qué ir a Texas? New Hampshire, que se creen libertarios y las pistolas. Es mucho más. O sea, a nosotros, como éramos pobres, estudiantes pobres, nos llegaba una caja con leche, porque teníamos una guagua. Mi señor y yo estábamos estudiando un doctorado. Nos sobraba la leche, hacíamos manjar. Así de generoso era. ¿No? O sea, de verdad, era súper bueno. O sea, ahí no pasan hambre. Por supuesto que no. Los hospitales públicos son extraordinarios. En otras partes se privilegian otras cosas. Entonces, ahí es donde está el problema. El problema es que si yo exagero en la especificidad de los derechos sociales, en cómo van a ser a nivel nacional implementados y resguardados, no le doy espacio a la política local. Y resulta ser que en un país lo diverso, incluso climáticamente que Chile, resulta ser que hay derechos sociales que son más importantes en unas regiones y menos importantes en otras, ¿no? Como el derecho a la calefacción, por decir algo que hoy en la mañana recordamos. ¿Cierto? Así que yo creo que hay un punto ahí, como uno equilibra eso. Yo creo que hay que mantenerlo en un nivel de mayor generalidad. Tú tenías otra pregunta. Básicamente un comentario que por eso te hacía el punto del gobierno corporativo que tú planteabas, porque en definitiva es bajar todo esto a la realidad. Sí. Y hacerse cargo de los temas sociales, ambientales, gobernanza, temas de SG, que por lo demás hoy día están súper creciendo mucho, tomando mucha importancia. Entonces, frente a esas declaraciones que lo hacen que son muy exageradas, ¿cierto? ¿Por qué no decir ideologizadas? Ponerle la palabra gobierno corporativo hace una bajada súper concreta a los temas, que hoy día... Claro, pero en ese caso el gobierno corporativo de los derechos sociales sí es algo que conocemos, porque el gobierno corporativo de los derechos sociales es la política, ¿no? Ahí sí que no es tan exótico, es más exótico el anterior, la aplicación anterior en que yo le diga toda empresa pública tiene que tener un gobierno corporativo con un directorio, no sé, ya, eso quizás es un poquito más exótico, pero en el caso de los derechos sociales es que esto le dé gobernanza a la política, ¿no? Tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, o sea, tenemos un instrumento para hacer. Ok, vamos al siguiente nudo, el nudo de la descentralización. Como ustedes deben haber escuchado, yo me declaro federalista y lo soy, ¿no? Creo que básicamente el federalismo es, de nuevo, una cosa que viene de la tradición liberal. El método liberal es otra manera de desconcentrar el poder, de quitarle poder al rey, digamos, esa es como la idea, ¿no? Y en el caso de los gringos, la teoría política de ellos es que ellos tienen como una descentralización vertical y horizontal. O sea, como que arriba tienen los tres poderes, que en realidad son muchos más, como todos sabemos, hoy en día hay muchas más agencias descentralizadas, ¿no? Y abajo tienen una descentralización por territorio, que es muy radical, ¿no? O sea, es muy radical, o sea,
Si alguna vez alguno de ustedes ha tenido la suerte de ir a Las Vegas, sabrá que hay cosas que son legales ahí, ¿no? Que son ilegales en Massachusetts, ¿no? Derechamente, ¿no? Entonces, si usted quiere vivir así, vaya y viva en Nevada, pues va a ser un chancho. Usted no puede vivir así acá. Deberá, ¿no? Entonces hay distintas opciones y yo creo en eso. Yo creo en eso y creo que Chile puede aspirar a eso. Es más, creo que es inevitable, ¿ya? Porque desde mi punto de vista, el Chile que era hasta hace como 30 años, que era básicamente el Valle Central y sus posesiones coloniales, que nos referíamos a ello como zona extrema, eso se acabó, ¿ya? Eso era, pues esa es la verdad. El Valle Central de Chile, un lugar muy fértil, ¿no? Muy próspero, durante la colonia, durante el siglo XIX, básicamente conquistó militarmente la costa del Pacífico para arriba y para abajo. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Y tratamos esos territorios como posesiones coloniales, pero ya no lo son, ¿no es cierto? Ahora son ciudades, cultura, tienen su propia política, tienen sus propios negocios, tienen distintos climas, ventajas comparativas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es inevitable que vayamos hacia allá. Yo preferiría que lo hagamos bien, ¿no? Y si no creen ustedes que se puede hacer mal, solo piensen en lo que fue la idiotez que hicimos con la elección de los gobernadores. Básicamente elegimos a gente para que estén en matinales. Eso es lo que dijimos. Sin función. Esto se puede hacer mal. Se puede hacer mal. Ya. Siguiente cosa. Creo que es legítimo entender que cuando tienes un Estado central, ¿no? Con una diversidad territorial, social, cultural y política tan grande en un país, es muy difícil que centralmente a uno se le ocurran todas las soluciones. Es mucho más probable de que la solución particular para ciertos territorios, ¿no? sea y requiera un conocimiento de ese lugar que tú no lo tienes arriba y que es ineficiente llevarlo para arriba, ¿no? O sea, hay un argumento de racionalidad limitada, de uso de la información, ¿no? que genera la necesidad de descentralizar cierto tipo de decisiones. Yo creo que parte de la falla de la Corfo, ojalá que no haya nadie de la Corfo aquí para que no se ofendan, la dirigió, así que, bueno. Parte de la falla de la Corfo es esto del Estado subsidiario, la doctrina y la cuestión. Ya está bien, eso es parte, pero hay otra parte, que es que la Corfo es muy centralista. Una política de desarrollo en Chile no la vas a hacer desde acá, ¿no? Lo que tú necesitas es que la gente localmente empiece a pensar en la solución. Entonces, bueno. El gran peligro, por supuesto, del federalismo es el federalismo fiscal, en su connotación mala, porque hay una connotación buena. La connotación mala es, por supuesto, lo que pasa en Argentina, ¿no? Es que tienen tal nivel de independencia las regiones que básicamente emiten deuda y se endeudan a nombre del Estado y después paga molla. Y entonces cada 10, 15 años tenemos una crisis financiera que es como ingobernable fiscalmente, ¿verdad? Ahora, dicho eso, uno le puede... Existen malos ejemplos, existe Argentina, digamos, pero por supuesto que existen buenos, y España también tiene un problema, está completamente bien calibrado eso, pero existen buenos ejemplos, existen países federales, Suiza, Alemania, ¿me entiendes, no? Estados Unidos, Canadá, Australia, son países federales que sí tienen gobernabilidad y tienen mecanismos para hacerlo. Dime. Oscar, gracias por la palabra. ¿Qué opinas tú sobre el artículo sobre la emisión de deuda por parte de los gobiernos regionales que está hoy día en el borrador? Correcto. Yo creo, eso justamente... ¿Eso? Parece que eres mi palo blanco porque iba a ir hecho a eso. La parte más delicada de esto es la emisión de deuda, ¿no? Porque la atribución de subir impuestos o de colocar impuestos especiales, man, tú subes tus impuestos, si te vayas al chancho con los impuestos se van a ir los capitales de tu región, digamos. Como, ya. Eso es como que hay un mecanismo muy conocido, más que ocurrido, ¿eh? de autorregulación de eso, ¿no? Pero el tema de la deuda es complicado porque la realidad es que desde el punto de vista de los mercados de capitales internacionales y locales, el que debe el Estado es Chile. Si yo lo vi cuando iba con la deuda de Codelco. Lo que me recibían la deuda, lo único que querían era más deuda de Codelco. Yo les decía, oye, pero ¿está viendo nuestras cuentas? No, si me decía, no, si yo te evaluara como empresa sería un bono basura. Sí, pero está garantizado por el Estado. Tú me estás emitiendo deuda al Estado de Chile y el Estado de Chile es solvente. ¿Eh? Entonces, cuando la región de, Atacama, emita unos bonos en Wall Street, en realidad no los está emitiendo la región de Atacama, ¿cierto? Lo está emitiendo el Estado chileno. Por lo tanto, lo que no podemos es tener un régimen en que paga molla. Y la manera de no tener un régimen en que paga molla es lo que yo propongo acá, un principio de quiebra de territorio descentralizado. Tiene que haber un mecanismo para que cuando una región que tiene autonomía financiera de ese grado
entre en default, ¿no? Haya un mecanismo para tratarlo, que probablemente, si uno mira la experiencia comparada, consiste en alguna combinación de lo siguiente, de que uno le diga, arregle sus cuentas, a la 1, a las 2, a las 3, si no las arregla, yo le intervengo. Yo le saneo las cuentas, o sea, pierdo autonomía hasta que le saneo las cuentas y se las devuelvo, ¿no? Eso probablemente algo así tiene que ser. Ahora, esto yo lo fui a proponer allá, ¿eh? Fue divertido ese momento, un poco en el orden de lo tuyo, pero se les dijo. Sí. Tomando el concepto de para allá vamos, Sí. y que tiene ventajas todo esto, podría uno pensar, digamos, que también esto es una ventaja a nivel internacional, a nivel mundial, digamos, ¿cierto? Con lo cual, ¿cierto? No sacamos esto, todo el problema, el absurdo de las Fuerzas Armadas en el mundo, con un mundo federalizado. ¿Es muy loco eso? A ver, no te entiendo, como un mundo federal. Si hay ventajas, ¿cierto? Si hay lugares donde funcionan súper bien, Estados Unidos, Sí. Suiza, ¿ya? ¿Por qué, ¿cierto? Una solución a futuro, loca, no es, ¿cierto? Tener, ¿cierto? Cada región sola, digamos. Un mundo federalizado, ¿cierto? Si es ventajoso y tiene beneficios y corrige los problemas, ¿cierto? de los territorios locales. Y además, ¿cierto? Resuelve el tema de las Fuerzas Armadas, el absurdo de las Fuerzas Armadas de todos los países. Es interesante la idea, lo que pasa es que así como hay virtudes del federalismo, también tiene sus virtudes del centralismo. Entonces, por ejemplo, te invento, ¿no es cierto? Suponte que explota un volcán de los muchos que tenemos, ¿no? Y da la escala de los volcanes y la escala de nuestras regiones, perfectamente puede diezmar la economía de una región completa por 1 o 2 años. O sea, quedó la embarrada. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Existe un Estado central que entra y compensa. O sea, los estados nacionales también funcionan como una especie de mecanismo de seguro. Hoy te ayudo a ti que tuviste las inundaciones, tú me ayudas cuando yo tenga el terremoto. Entonces yo creo que a lo que vamos, y lo interesante de la pregunta suya es que es cuando uno piensa en el problema de la Unión Europea, ¿no? Que este intento de superar la escala nacional y tener como que cada región es más importante que el Estado, ¿no? Un poco eso, pero es un equilibrio entre los dos, entre lo central y lo federal. Creo que es una pregunta bien interesante en todo caso, ¿ya? Vamos a la siguiente. La autonomía técnica. Bueno, esto ustedes saben de qué estamos hablando. Bueno, aquí tengo esta imagen porque esto es un trireme griego, porque obviamente todos saben la historia de Ulises y las sirenas, ¿ya? Yo siempre cuento de que tengo un libro de sociología de los mitos griegos en la casa, que contaba una cosa que lo encontré divertidísimo, de que la historia de Ulises y las sirenas, que por si acaso es que Ulises cuando estaba volviendo a Ítaca desde la guerra de Troya, pasa a visitar a una bruja y se enamora de ella, que se llama Circe, una bruja hermosa y mala, ¿ya? Y ella le dice en su viaje, cuando lo despide, le dice que tenga cuidado con una isla en que hay unas sirenas que cantan y seducen a los marineros, y cuando uno se acerca, se matan en la roca. Resulta ser que este era un truco de piratería en el Mediterráneo extraordinario. Básicamente, como los barcos iban costeando, en esa época, no andaban por el medio del mar, andaban por la costa, ¿no? Pasaban por una playa, había unas chiquillas así, un team, ¿no? Las chiquillas, y cuando se bajaban los marineros, detrás de la roca habían unos vikingos, ¿eh? con unas hachas y le robaban todo. Ese era el truco más antiguo que el hilo negro. Y como que uno lo piensa y probablemente resultaría el truco. Como que resultaría, ¿no? Así que de ahí viene, no era tan creativo Homero, ¿eh? Así que bueno, ¿cuál es la idea aquí? La idea es, por supuesto, que lo que hace Ulises es que le dice a los marineros que lo amarren al mástil, ¿no? Y lo dejen escuchar a la sirena, porque quiere saber qué dice la sirena, eso es muy importante. Y les pone cera de abeja en las orejas a los marineros que pasan por la roca. Esa es la idea. Y yo creo que ese es un principio de todas las agencias de autonomía técnica. Porque nosotros tenemos muchas cosas técnicas que hace el Estado que necesitan ser independientes de la política, ¿no? Cosas sanitarias, monetarias, bueno, judiciales, que necesitamos que los jueces, que los superintendentes, ¿no? puedan ejercer con independencia de que si llama el diputado no sé cuánto, puedan perfectamente decir, no le voy a hacer caso a usted, vamos a hacer lo que corresponde de acuerdo a la ley. Sin embargo, como el mundo es cambiante y las circunstancias pueden generar cosas importantes incluso para la ejecución de esa ley, es importante que las personas a cargo tengan las orejas destapadas de cera. Tienen que tenerlas, tienen que estar amarradas al mástil, pero tienen que escuchar los reclamos, porque a veces, la mayoría de los reclamos son, oye, contrátame a este amigo, que ya, chao, se puede, ¿ya? Pero a veces el reclamo es, ustedes están dejando una embarrada, y es importante que yo sepa qué está ocurriendo. Y ahí yo agarro a los marineros y le digo, oye, no, un momentito, tenemos que cambiar de ruta.
Así que ese es el principio técnico. Esto aquí se me quedó, federalismo fiscal no tenía por qué estar ahí. La propuesta mía es un principio de gobernabilidad democrática de agencias descentralizadas. Esto es de que todas las agencias descentralizadas tengan esta combinación. O sea, tengan un estatuto que protege a los funcionarios públicos, ¿no? Que puedan ejercer profesionalmente sin presión. Eso no es así hoy. Eso no es así hoy, ¿no? Hoy en día se despide y se contrata gente en agencias descentralizadas por favores políticos con la Cámara de Diputados. Es así, ¿ya? Entonces, pero las autoridades tienen que poder ejercer esa independencia en esas instituciones, tipo Banco Central, ¿no? Pero tienen la obligación de ir y a que les reclamen, pues. Obvio, tienen que ir a la Cámara de Diputados y que le griten en la oreja si es necesario. Yo argumentaría que hay más instituciones que requieren regímenes como estos. Por ejemplo, yo creo que Impuestos Internos necesita ese régimen. Yo creo que Impuestos Internos debiera tener un régimen de independencia que le permita investigar al presidente de la República. Me parece que eso es obvio. Eso no es así, como todos saben. Yo creo que la Fiscalía Nacional Económica debería tener un régimen como ese estilo. Y así hay varias más. Eso es lo que pienso. ¿Sí? Volviendo un poco al tema de la descentralización, pero también con la medida que ¿cuál es la necesidad entonces de dar tantas facultades y tanta libertad, pero sin pasar a hacer, por ejemplo, un régimen federalista? Dar las facultades que tendría un régimen federalista, pero sin hacer la declaración de hacer el gran cambio. ¿Por qué? ¿Por qué no usar la palabra? Sí, ¿por qué no usar la palabra? Eso lo voy a decir al final de la charla. Déjame guardarlo, voy a decir por qué. ¿Ya? Okay. Vamos con el nudo de iniciativa presupuestaria. Este es un tema más bien técnico. En Chile la iniciativa presupuestaria, esto por si acaso no es de la dictadura, esto se estableció creo que en el gobierno de Frei Montalva, el tema de iniciativa del fisco presupuestaria. El problema que ocurre aquí es que se produce una trampa del prisionero, una situación en que básicamente los parlamentarios no confían en la DIPRES y en el Ministerio de Hacienda porque saben que le están ocultando la pelota, y la razón por la cual creen eso es porque le están ocultando la pelota, ¿no? Y el Ministro de Hacienda sabe que tiene que ocultar la pelota porque sabe que ellos le van a pedir cosas con el tejo pasado, y hay una especie como de juego estratégico que nos lleva a un equilibrio malo, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitaríamos es darle un poquito más de cooperación entre el fisco, ¿no? Y lo que termina ocurriendo es que se gasta más la plata, ¿no? Porque es resultado de ese equilibrio malo, no cooperativo, en vez de un equilibrio cooperativo. Eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que nosotros necesitamos reformar la gobernabilidad fiscal en serio. Una parte de ello tiene que ver con cosas que se han dicho hasta el cansancio, otros economistas han dicho, por ejemplo, necesitamos una oficina parlamentaria presupuestaria que sea contraparte de la DIPRE, necesitamos, o sea, hay una serie de cosas que son como copy-paste de las mejores prácticas de la OCDE, que no hay para qué enredarse tanto, pero hay otra cosa que es que yo creo que sí podemos darle una cierta blandura a la frontera de la iniciativa fiscal. Entonces yo lo haría de la siguiente manera. Yo haría que el fisco, o sea, que el Estado, que el Ejecutivo tenga la iniciativa, él la tiene, ¿sí? Entonces va, ¿no es cierto?, y tiene la iniciativa. Pero, ¿no es cierto?, si hay una supramayoría en el Parlamento que está en desacuerdo con ese presupuesto y dice, no, este presupuesto está entero malo, debiera haber un mecanismo, ¿no? Claro, si es 50+1, ya, pero si 2/3 del Congreso está diciéndote que lo estáis haciendo mal, si por ejemplo, no sé, 90% del Congreso te está diciendo, son muy pocas las ayudas para la pandemia, eso, ¿ah? Se nos va a convertir en un problema. Por ejemplo, podría haber un mecanismo para que se le haga caso. Y ese mecanismo es muy simple. Simplemente que hay distintos grados hay distintas cosas que puede hacer el Parlamento. Por ejemplo, uno le puede dar la atribución al Parlamento no de aumentar el presupuesto, pero sí de cambiar partidas, ¿no? Equivalentes, ¿no? No se gasta en esto, se gasta en esto otro, ¿no? O uno le puede dar al Parlamento la atribución de subir el presupuesto, pero solo si hay un impuesto que lo financia. O uno le puede dar al Parlamento la posición de subir el presupuesto con más deuda. Son distintos grados, ¿no es cierto? A mí me parece que esos distintos grados deberían tener distinta exigencia de quórum. Y eso sería razonable y le daría gobernabilidad y le daría una especie como de campana de alerta, como de estoy súper mal. Oye, si hasta tu propio lado te está diciendo que lo estás haciendo mal, hazte cargo. Pensando en la lógica y en el sentido de cooperar, ¿no es cierto?, que requiere este tipo de cosas, no todo irá necesariamente aparejado de una reforma electoral, pensando en que se discutió hace un tiempo la posibilidad de un régimen parlamentario donde esto está anclado en la posibilidad de que el gobierno
cohabite con un parlamento de confianza y que esa misma confianza muchas veces se pueda revocar. No sé qué pensar. Sí, no, en el abstracto yo soy partidario de eso. O sea, a mí me parece que los regímenes parlamentarios, este no es un tema, porque básicamente en el régimen, en Inglaterra, ¿no? Básicamente el primer ministro es nombrado por el parlamento, ¿no? Y negocia, por supuesto que no es solamente un nombre, negocia un presupuesto. O sea que cuando lo eligen ya está respaldado el presupuesto. O sea, no existe la diferencia, ¿me entiendes? Lo que me parece, si bien a mí me gusta esa tradición, mi posición es que eso es demasiado exótico para Chile. Y por lo tanto, por eso que yo me conformo con la solución francesa, ¿no? Que es como el semipresidencialismo, que sería como el ideal, la combinación, no ideal, pero la combinación, no sé si lineal, o no lineal, entre Estados Unidos y Europa. Me parece a mí que los franceses la tienen, eso es lo que me gustaría a mí, pero como se ha demostrado en la negociación o sea, aquí Fontaine y el Partido Comunista restablecieron al presidencialismo rey, ¿sí? ¿Cómo son? O sea, la tradición presidencialista en Chile es ruda, ¿no? Así que hablar de parlamentarismo me parece ya completamente utópico, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que se relacionan, sí. No, solo le iba a agregar, se me olvidó decirlo, pero el Parlamento actual y como se ve más o menos dibujado de aquí en adelante, altamente fragmentado. Sí. No. A propósito de escaño reservado. Por supuesto. No, por supuesto. Si tú tienes un parlamento que no induce a través del sistema electoral, si no tiene reglas que induzcan mayorías, va a ser muy difícil este tipo de gobernabilidad. Estoy de acuerdo. ¿Correcto? Entonces necesitamos cierto nivel de mayoritarismo. Algo tiene que ocurrir. El binominal era una mala idea, pero bueno, tiene que haber otro, ¿no? Yo de hecho lo digo en el libro, me parece que el binominal era un mal sistema, ¿no? Era un sistema que sí generaba mayorías, eso es real, ¿no? Eliminarlo era correcto porque no era representativo, pero no lo reemplazaste por nada. O sea, es como que eliminaste un mecanismo de incentivo mayoritario y no lo reemplazaste por nada. Entonces yo estoy de acuerdo contigo que eso tiene que ir aparejado. Último, nudo de gestión pública. Desde mi punto de vista, particularmente para la izquierda, es completamente absurdo el tipo de programa económico que se plantean todos mis compañeros de todos los partidos, si no va aparejado de una reforma del Estado. ¿Ya? O sea, es como, no sé, es como autoengañarse. Es como decir, voy a reparar un auto y no tengo un destornillador, ¿me entiendes? No lo voy a reparar. No se puede, ¿no es cierto? Entonces, y buena parte de las quejas de la gente cuando hablaba de dignidad, ¿sí? Que dice, ¿qué es lo indigno? El consultorio. Lo indigno es el transporte público. Lo indigno es mi colegio. Lo indigno es cómo me tratan en el registro civil. Lo indigno es cómo me tratan en la municipal. Ojo, buena parte del tema de la dignidad tenía que ver con el Estado funcionando mal. Mal. ¿Ya? Entonces, el punto, y funciona mal. ¿Y cómo no va a funcionar mal si tenemos 15.000 cargos que son de facto de confianza? Si uno suma en municipalidades y todo lo demás. ¿Cómo no va a funcionar mal? Y los cargos de confianza usualmente son los directivos. Entonces, los más críticos es donde nombramos a la gente más incompetente. Miren el seco. Nombramos a la gente que perdió elecciones. O sea, por último, nombramos a la gente que ganó la elección. Por último, sabe algo, ¿no? Entonces, es como constitución, y cualquiera que haya funcionado con el Estado lo sabe. Lo sabe, que esto es así. Si uno no reforma el Estado, ¿no es cierto? No hay ningún programa de desarrollo progresista, social y democrático de derecho. Olvídense de eso. Desde mi punto de vista, alguna vez hice un pequeño estudio de esto. En mi opinión, en el Estado chileno debieran haber a lo más unos 500 cargos que cambien de periodo en periodo. Ahora, uno le dice esto, a los políticos les da surmenage, ¿no es cierto? O sea, una cosa como, ¿no? Como que necesitan azúcar, así. ¿No? Como 500, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tener operadores, digamos? ¿No? ¿Me entienden? O sea, pero eso es lo que uno ve en los estados sociales y democráticos de derecho. Eso es lo que uno ve en Suecia, eso es lo que uno ve en Escocia, eso es lo que uno ve en Dinamarca, ¿no? Un Estado profesional, ¿no? Un Estado profesional, pero en serio, un Estado que los servidores públicos saben que su misión es la siguiente: si tienen a un ministro neoliberal, tienen que ejecutar con excelencia las políticas neoliberales del ministro neoliberal. Y si al siguiente periodo tienen a un ministro comunista, tienen que ejecutar con excelencia las políticas comunistas del ministro comunista. Eso es un servicio civil profesional. Eso no lo tenemos en Chile. Y desde mi punto de vista, nosotros tenemos que hacer esa reforma del Estado, y si no la hacemos, vamos a tener problemas. Creo que tenemos un problema aún más grave en Chile,
el régimen laboral en que están los funcionarios públicos en Chile es una mentira. Una buena parte de nuestros funcionarios públicos están en regímenes laborales o sea que bajo cierta interpretación son ilegales. La contrata durante no sé cuántas décadas y no sé cuánto, y la Contraloría se hace la lesa o no, o dice algo pero no se cumple. Tenemos a funcionarios públicos que negocian colectivamente con huelga y es ilegal. Yo fui a la convención y les dije, primero tienen que legalizar la huelga, o sea, la negociación colectiva pública. ¿Por qué no van a negociar colectivamente? ¿Por qué no? Además lo van a hacer igual. Entonces, ¿qué es peor? Decir que no hay y que ocurra de facto, en cuyo caso lo que estamos haciendo es convertir al Estado en un Estado mentiroso y a los funcionarios públicos en gente que pasa a llevar la ley. O sea, que para preservar sus derechos laborales, los funcionarios públicos, los encargados de que nosotros cumplamos la ley, no la cumplen cuando es respecto de ellos. Ese problema ético está en el centro del servicio civil chileno. Si eso no es resuelto, no se puede resolver nada. ¿Ok? Entonces, desde mi punto de vista, necesitamos un pacto de dignidad funcionaria y eficacia pública. Y claro, eso incluye que uno tiene que tener un régimen laboral en que si un funcionario público no cumple con su trabajo, se le tiene que poder echar, pues. Obvio que sí, pues. ¿Cómo que no? Obvio, por supuesto. Si lo importante es el ciudadano y el servicio que recibe. Ya, pero a cambio de eso tenemos que tener una dignidad para el funcionario. Una dignidad de que sea un régimen laboral, bueno, como el que tiene cualquiera en una empresa privada, ¿no? ¿No? Por supuesto. Ya. Y protegido de la política. Ya. Finalmente, aquí voy a la fábula de los pipiolos. ¿Ya? Como ustedes sabrán, recién pasado el proceso de independencia en Chile, hubo un intento revolucionario liberal que fue dirigido por el jefe era el general Ramón Freire, Ramón Freire, ¿no? El general Freire, ¿no? Que el general Freire, por si acaso, es complicado, porque el general Freire es un enredo, ¿eh? Después terminó peleando contra Chile, un picota, ¿ya? Pero Ramón Freire, durante ese periodo, era el jefe de los liberales que se denominaban como los pipiolos. Aparentemente se le decía pipiolo, para los más jóvenes acá, porque pedían como los pollitos, pío, pío, pío. ¿Ya? Pipiolos, ¿ya? Pedían y pedían. Esa es como la idea, ¿ya? Entonces los pipiolos, ¿no? Intentaron convertir lo que hasta ese momento era simplemente una independencia, era que la oligarquía chilena se independizó de España, nada más, eso fue todo, ni siquiera fue a propósito, fue porque Napoleón invadió España. Hasta el principio de la independencia eso fue, ¿no? Y después dijimos, no, ¿por qué no hacemos una revolución a la Estados Unidos, digamos, una revolución liberal? O sea, que no sea solamente independencia, sino una revolución. Y eso lo intentaron hacer los pipiolos. Y durante los 5 años que gobernaron los pipiolos, se escribieron 3 constituciones. Una constitución muy famosa, que ustedes la recordarán de su colegio, que se llama la Constitución Moralista, ¿no? Del abogado Egaña, si no me equivoco, ¿no? Y otra constitución que no es una constitución, pero son unas leyes federalistas. Y después hubo otra. Bueno, les voy a decir 2 cosas que pasaron con que tienen en común. Una cosa que tienen en común la Constitución Moralista y la Federalista. Ambas duraron 6 meses. Y en ambos casos, los mismos autores fueron partidarios de derogarla. Así de malo estaba. Imagínense, en 6 meses, ¿no? O sea, rápido, ¿no? Así de malo fue escrito. El periodo de la Constitución Federalista fue anárquico, porque la Constitución Federalista estaba tan mal escrita que no se sabía distinguir las atribuciones del Estado central de las regiones, incluso aparentemente ni siquiera estaba claro cuáles eran las fronteras entre las regiones, lo que puede generar un pequeño problema, ¿no? ¿No? Y por lo tanto se generó un grado de anarquía tan grande, ¿no? que de ahí es donde viene que en Chile la palabra federalista, la que yo escribo, tiene un mal nombre. Imagínense lo mal que quedó. Pero para ser súper sincero, ese es el único intento federalista que tenemos en Chile, no hay otro, ¿ya? Es un poquito injusto, ¿eh? Porque eso fue intentado 3 años después de la independencia, ¿ya? O sea, yo creo que hay otros casos, ¿ya? Esa es la razón, ¿ya? Y lo que yo digo es lo siguiente. Después de los intentos de todo tipo, de revolucionarios de los pipiolos, lo que vino fue un golpe de Estado conservador. Ahora, si ustedes leen a los historiadores cómics, vamos a decir nombres, ¿ya? Ellos te van a decir de que todo esto es que habían unos villanos, ¿no? El villano se llama, ¿cómo se llama el villano? Portales, ¿no? Que después de su reunión con el Guasón, con el Pingüino, ¿no? Vino Portales y contrató un ejército mercenario y le dio un golpe de Estado a los pipiolos, que eran llenos de virtudes y buenos, ¿no? Y progresistas, ¿no?
Y sí es cierto que Portales financió un ejército mercenario, eso es verdad. Pero lo que sí es cierto es que también lo habría podido financiar 3 años antes y 4 años antes. Y no, hubo un momento en que lo pudo financiar porque la anarquía política que habían generado los pipiolos le dio básicamente legitimidad al golpe de Estado conservador. Esa es la realidad. Y lo que ocurrió, como ocurre con todos los golpes de Estado, como los chivos expiatorios, es que la población general dice, no, mejor que... No, da el golpe nomás. Una cara, no, yo soy partidario. Depo, así funciona la historia. Chivo expiatorio. Exacto. Y entonces se estableció la República Conservadora. Entonces sí, puede ser que sea culpa de los villanos. O puede ser que también una parte sea culpa del voluntarismo, de hacer las cosas al lote, de hacer las cosas mal, de creer que porque uno dice que quiere algo y abraza a un perrito y lo desea, mira una estrella, digamos, y decimos, Toto, ¿estamos en Kansas? Vamos a estar en Kansas. Eso no funciona así. Si uno cree eso, si uno cree en esa teoría de la política, que es un problema de voluntad política, ¿no? Eso es todo, que no hay voluntad. Si tú tienes suficiente voluntad, tus sueños serán realidad. No. Tienes que tener voluntad y tienes que tener inteligencia. Y a mí me parece que en este proceso nos está faltando un poquito de inteligencia. Muchas gracias. Un par de preguntas disponibles. Aquí el que nos ha preguntado después. Hola Oscar, ¿qué tal? Viendo la Constitución desde un punto de vista microeconómico y teniendo obviamente una clase política tan polarizada, siguiendo esta vista microeconómica, ¿puede que haya una Constitución no óptima de Pareto? Y segundo, y por el tema en el nudo de la propiedad, ¿habría que seguir la idea de los gobiernos comunes de Elinor Ostrom? Ya, ok, tú estás diciendo dos puntos teóricos a aplicar. Optimalidad de Pareto. Ten cuidado con la optimalidad de Pareto. La optimalidad de Pareto es un concepto teórico que usamos los economistas para abordar el problema del utilitarismo, el hecho de que todos valoramos las cosas, pero es imposible medirlo. Y a los economistas nos encantan las mejorías de Pareto, ¿no? Porque en la mejoría de Pareto yo mejoro a alguien sin empeorar a otro. ¿No es cierto? Sí. Ya, pero la política no solamente consiste en buscar mejorías de Pareto. A veces la política consiste en redistribuir porque hay una parte de la sociedad que le duele mucho algo. Y como yo quiero que ellos sean parte de la sociedad, yo me sacrifico y ellos... Entonces, ojo con el concepto de Pareto, ¿ya? Por lo tanto, los aspectos como ya redistributivos de la Constitución no tendrían por qué ser malos en principio, si es que son balanceados y razonables. Eso es lo primero. La teoría de la Elinor Ostrom de los comunes yo creo que es muy importante para entender el funcionamiento de agrupaciones colectivas. Yo te llamaría a estudiar a la Elinor Ostrom para pensar el problema, que ese no lo mencionamos porque no es problema económico, supuestamente, de cómo está resolviendo la Constitución el tema de los partidos políticos, los movimientos políticos. Claro, porque si tú no generas un mecanismo, un costo, o sea, un incentivo a la cohesión, lo que genera es un incentivo a la disgregación que hace que es imposible la acción colectiva. Eso es lo que ya te diría. Ahí hay una cosa bien interesante que yo creo que puedes estudiar. Me parece que haber dicho en entrevista con ella, al parecer cuando se lanzó este libro, que proponía, ¿cierto?, que era mejor, ¿cierto?, hacer las 3 etapas, ¿cierto?, del borrador, discusión, digamos, ¿cierto?, de la comunidad de la gente, y después de ahí recibir cierta inquietud, y ahí sale el link, que me pareció que no escuché, digamos, ¿cierto? Me fue estupendo, extraordinario. Decía, digamos, que van a venir reformas. Entonces decía, bueno, si somos pragmáticos, ¿cierto?, vamos a ir modificando, vamos a ir mejorando lo que funciona. Entonces, el punto es, ¿por qué es importante, digamos, que tratar, digamos, ¿cierto?, de que vengan aportes para que se parta bien? ¿Es por el tema de la Constitución federalista esta que dura 6 meses? ¿Cuál es la razón? No, es que lo que pasa es que si es una cosa... No, toda la razón lo que está diciendo. Claro, tú puedes tener una Constitución imperfecta, pero que más o menos funciona, ¿no? Y lo vas arreglando, ¿no? Por eso es que es tan importante estas transitorias, que yo creo que tienen una ensalada en la cabeza en este momento, pero bueno. Es muy importante porque eso es muy relevante cómo se hace. Pero claro, si tú te vas al chancho, por así decirlo, ¿no?, y tienes una cuestión que es derechamente disfuncional, no, lo que va a hacer es que esto va a fracasar, ¿no?
¿no? Entonces ahí tienes dos instancias de fracaso. Tienes el rechazo, que es una instancia de fracaso, que dentro de todo es la más benigna. La otra, que tengas un Transantiago, o sea, que tengas que implementar una nueva constitución y no funcionan los tribunales. Esta noticia que salió de que iban a despedir a 150 jueces. Entonces, una cosa, tú no puedes descabezar las 150 personas más importantes de un poder del Estado así nomás. Te va a quedar la crema. ¿Tan loco? O sea, no va a funcionar nada. ¿Entiendes? Existe una cosa que se llama memoria institucional. Solo por eso. Entonces, el problema es que, como todo en la vida, tiene un grado medio, ¿no? Demasiado, y al final no vas a poder reformar nada, porque simplemente vas a entrar en un grado de disfuncionalidad. Por ejemplo, esta otra cosa de que la Constitución no le permite al gobierno tener estos estados de excepción. Si yo fuera Gabriel Boric, estaría muy preocupado. Porque yo creo que él se dio cuenta de que necesita algún instrumento de ese tipo. Ahora, si quieren, crucifiquen la palabra también. Pónganle otra palabra, ¿no? Whatever, da lo mismo. Pero usted necesita instrumentos para gobernar, especialmente cuando tenéis como el problema de violencia, insurrecciones y lo demás. Entonces, ¿me entiendes? Si exageras en esto, puedes generar un grado de ingobernabilidad que destruye todo el proceso. Si tienes una cosa imperfecta, ¿no? Pero y hay un mecanismo de mejoría, sí, yo creo que eso es manejable. En desarrollo productivo, Suiza no compiten solamente en fiscal, compiten también en educación. Sí, todo descentralizado. Sí. ¿Y cómo es el tema de educación que ha pasado a articular últimamente en el proceso constitucional, educación superior, estatal versus privado, y el rol de las Fuerzas Armadas en educación y en desarrollo productivo? Mira, sí, Suiza además tiene, ustedes saben que Suiza no tiene presidente, tiene el Consejo Federal, tiene 7 presidentes, son dementes los suizos, dementes. Tienen 7 presidentes que se turnan en la parte protocolar, pero las decisiones ejecutivas son por mayoría. Es un consejo federal que por si acaso es un invento de Napoleón. Eso. Bueno, que ellos copiaron. A ver, yo creo que el tema de educación no estoy totalmente claro si estoy bien o mal con lo que salió, para serte muy sincero. Creo que no es cierto realmente, por lo que he leído, que esté así como en discusión la libertad de enseñanza, entendida como la posibilidad de que cada persona pueda tener un colegio privado. Me parece que eso no me parece que hay nada del texto que vaya en esa dirección. Sí creo que hay cierta interpretación que podría interpretarse de una manera para prohibir los colegios subvencionados religiosos, por ejemplo. Y a mí me parece problemático eso. Me parece problemático, entre otras porque yo creo que yo no entiendo muy bien este problemita con la religión. O sea, no entiendo que esa era parte de las peleas políticas de Chile a fines del siglo XIX, pero yo estudié en un colegio público inglés donde se me enseñaban religiones, y había católico, anglicano y judío. Pero no veo cuál es el problema. De hecho, les digo más. Yo creo que es imposible estudiar filosofía sin estudiar religión. Pero bueno, ese soy yo. Seré, no sé, un dinosaurio, no tengo idea. Pero me parece que es completamente absurdo. Es como una nostalgia de una época de cuando la iglesia y el Estado es una idiotez. Me parece, ¿no? O sea, yo creo que tener un proyecto... la pregunta clave no es esa. La pregunta clave es la selección. O sea, supongamos que yo pongo un colegio religioso, ¿ya? De la religión de Oscar, el oscarismo. ¿Correcto? Oscarismo, una religión muy difícil, muy dura. Muy puritana, mentira. ¿No es cierto? Entonces está el colegio del oscarismo, ¿no? Y de repente llega un postulante con su guagua, ¿no? Con su hijo. Guagua no con mi hijo. Yo quiero meter a mi hijo en el colegio del oscarismo. Entonces, la pregunta clave es la siguiente. La pregunta es si yo como colegio que recibo una subvención le puedo decir, ¿y usted practica el oscarismo en casa? No, pero mi hijo quiere... no. O si es un derecho del ciudadano meter a su hijo en el colegio oscarista porque hay un subsidio público. A mí me parece que lo segundo es lo deseable. Si usted quiere tener un proyecto educativo diferente, ni un problema. Pero tiene que ser incluyente. ¿Entiende? Puede ser un colegio hebreo, musulmán, lo que quiera, ¿no? Deportivo, ¿no? Pero tiene que ser incluyente, ¿ya? Tiene que ser incluyente. Lo que no puede haber es un sistema con fondos públicos en que yo te digo, no, usted no. A mí me parece como principio debiera ser así. Ahora, la Fuerza Armada me metiste con el sistema educativo. O sea, queremos colegios militares, como claro, los ninis los metían en los colegios militares, no sé si...
Prueba, pon eso en las redes sociales. ¿Cómo no? Voy a contar la respuesta, los likes. Tú partiste tu charla hablando de una interpretación que dice que Alejandro Magno desató el mundo con violencia, ¿cierto? ¿Cómo ves tú que influye en el proceso político y económico actual la presencia de grupos violentos, atentados, ultra, etcétera? ¿Y qué podemos hacer para, sin ser ingenuos, ¿cierto?, de que esto es política y hay intereses, para volver al equilibrio, para conversar, para retomar el diálogo? Y permite hacerte otra pregunta respecto al problema de lo que tú planteas de la Corfo y básicamente asociado a la descentralización. ¿Cómo lograr esto? Porque básicamente es un cambio cultural y sabemos que los cambios culturales hasta en las organizaciones son de los temas más difíciles de cambiar. Ya, déjame la segunda, que creo que es la más simple, y cerramos con tu pregunta. La segunda yo diría, claro, una cosa es que tú cambies la institucionalidad y la siguiente cosa que tú necesitas es gestión pública, ¿ya? La gestión pública es súper difícil. Yo lo viví en Codelco, yo traté de hacer muchas reformas en Codelco y sé que fueron incompletas, lo sé, porque hay una cultura institucional de una institución que tiene muchas décadas y que en algunas de las divisiones es centenaria, pues si Chucky, Teniente, tienen 100 años, y tú lo notas, ¿eh? Se nota que hay una cultura ahí, ¿no? Eso es muy difícil de cambiar. Entonces, eso significa que tú tienes que tener mucho respaldo político y mucho consenso para intervenir sobre las culturas de una institución, ¿no? Déjame darte un ejemplo que le va a cargar a alguna gente. La reforma de impuestos internos durante la dictadura, que la hizo la Marca. Una de las cosas bien hechas que se hicieron en esa época fue la reforma de impuestos internos. Y lo que ocurrió es que el dictador, con todos sus problemas, digamos, sabía que necesitaba impuestos, digamos. Bueno, tenía como claro eso. Y sabía que los empresarios, que eran amigos suyos, una cosa que no les gusta es pagar impuestos. Entonces lo que yo necesito es un gallo empoderado acá. Entonces era intocable la Marca. Era intocable, ¿no? Entonces él hizo una reforma, pero tenía un respaldo político porque era crítico, ¿no es cierto? O sea, usted no me toca a este señor, ¿ya? Así, entonces el tipo de reformas que se necesitan hacer en algunas instituciones requiere ese tipo de respaldo. Yo obviamente pienso en la Corfo, pero el que más me preocupa a mí, por supuesto, la policía, que da el paso a la siguiente pregunta tuya. Mira, el tema de la violencia es un tema bien complicado, de hecho ahora estoy escribiendo un poquito sobre esto, me parece a mí, porque uno tiene que entender que la violencia es algo profundamente humano. Eso lo sabe cualquiera de nosotros que haya sido adolescente. Y algunos que están aquí presentes lo fueron hace poco, ¿no? Por lo tanto, no debería haberse olvidado. O sea, yo cuando estaba en la universidad iba a los de abajo. Sí, un par de veces me agarra combo en la calle. Sí, pues, ¿cuál es el problema? Si eso es así, ¿por qué? Porque uno es un cabro chico, ¿no? Que tiene frustraciones, que tiene no sé qué, que se peleó con el papá, que no sé, porque la violencia está dentro de nosotros. La violencia de los seres humanos, o sea, lo ven uno en los primates, digamos, entonces, y en grupo más encima. Eso es algo muy, muy profundo, biológico, genético, antropológico de los seres humanos. Eso significa que es una cosa que tiene vida propia. ¿Cumple una función en la historia? Claro que la cumple, por supuesto, ¿no? Como decía von Clausewitz, ¿no? La guerra es la política por otros medios. Por supuesto que es así, es así. Pero tiene vida propia. Y esto es importante entenderlo porque significa lo siguiente, de que hay veces que deja de haber razones políticas y la violencia quiere seguir. Porque es un modo de vida. Entonces es al revés. Es la violencia buscando la justificación para seguir viviendo de esa manera. Porque es una manera, a pesar de lo que la mayor parte de la gente cree, que vivir siendo un combatiente es algo que uno quisiera evitar, eso no lo piensan los combatientes necesariamente. Les encanta. Es choro. ¿Sí? Si no, todos nos veríamos vikingos. Si tenemos eso ahí. Nos atrae, nos seduce, ¿no? Hay un erotismo de la violencia, ¿no? A uno le gusta imaginarse, ¿no? Nos hacemos los tatuajes, mostramos la cosa, ¿no? Entonces, claro, eso es así. Entonces, si no entendemos eso, no vamos. Entonces, la ingenuidad de creer que yo voy a desarmar el desborde de violencia en Chile simplemente con una negociación política, me parece infantil. Es no entender el fenómeno. Según tú, ¿cuál es el camino? Es la mezcla. Tú tienes que debilitar la legitimidad de los sectores violentos porque los sectores políticos que tienen una relación ambigua o cínica con la violencia
sienten que ya no se justifica, entonces los debilitas, pero va a haber un residuo al que le vaya a tener que sacar la boca. Pero para legitimar necesitan los políticos, ¿cierto? Sí, pero además se necesita una acción efectiva del Estado. La única manera de tener... ¿Qué es el Estado? O sea, No, el Estado es la policía, el Estado... O sea, lo que tú necesitas... tú no te puedes sentar... Lo que estoy diciendo es que... Lo que tú no te... Por supuesto, estoy de acuerdo con eso. El problema es que tenemos varios pasos previos, lo que tú me estás diciendo. Pero para poder tener una negociación política que desarme la violencia, en aquellas partes de la violencia que tiene que ver con política, porque hay otras que no tienen nada que ver, ¿no? Que es narcotráfico y trata de blanca y cosas... Ya. En aquel aspecto, tú necesitas negociar desde una posición de fuerza. Obvio, es decir, nadie negocia con otro que lo ve débil. ¿Por qué? Negociar contigo te vas por arriba. Y en este momento el Estado chileno es débil. Completamente débil. Entonces, ¿por qué hay que negociar con el Estado chileno? Fuera de aquí. Entonces, yo creo que ese es el tema. Ahora, para hacer eso, tú tienes mucha razón, se requiere un empoderamiento de la policía y se necesita hacer un pacto con la policía. Perdona, Oscar, Déjame desarrollar, perdón. No es que yo lo diga, sino que quiero entender tu punto. Cuando tú hablas del Estado en la práctica, ¿a qué te estás refiriendo? Me estoy refiriendo que no puede haber poblaciones de Santiago en el cual no puede entrar la policía, ni territorios del país en que no puede entrar la policía. A eso me refiero. No puede haber. No puede haber territorios en los cuales llega un ministro y lo corren a balazo. No. Le voy a decir el tipo de países que no tolerarían eso. Holanda, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá. En ninguno de esos países tolerarían algo así. ¿No? Ok. Entonces, eso es a lo que me refiero. Ahora, para llegar ahí, tú necesitas tener una posición más sincera desde la izquierda respecto del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Dejar de autoengañarte como que tú puedes tener un Estado que no ejerce ese monopolio. Y que tienes que reformar a las instituciones, por supuesto que sí, pues si hemos visto Carabineros con su escándalo, perdóname, si lo hemos visto. Cuando esto ya adquirió categorías cómicas fue cuando yo me enteré de que uno de los que estaba investigando el atentado en contra mío era el señor del software de Huracán. No ya sino reírme a carcajadas o revolcándome en el piso. Era básicamente la decisión. ¿Entiendes? Entonces, claro que necesitamos reformar la policía, ¿no? Y los robos de plata y la falta de efectividad, por supuesto. Pero tú tienes que hacer un proceso en que reformas la policía para fortalecerla, entre otras, no para debilitarla. Tiene que haber más policía. En Chile tenemos poco y mejor entrenados. O sea, más lucas, ¿cachai? Pero a cambio de eso, ya, pues tengamos un estándar razonable de que esto funcione. Porque lo que mostraron durante el estallido social fue un grado de incompetencia y estupidez que es realmente impresionante. Eso es lo que creo. Y en esa nota alegre, muchas gracias. Gracias por venir. ¿Sabías que solo el 5% de las mejores escuelas de negocios en el mundo logran estar acreditadas por AACSB International? Desde el 2015, la FEN es integrante de este selecto grupo de instituciones y que hoy lo extendemos hasta 2025. ¿Qué significa tener este sello? Demuestra que existe un alto nivel de excelencia en todos los ámbitos de nuestro quehacer universitario, como la investigación, docencia, extensión, calidad de nuestros egresados y egresadas. Quienes estudian en una institución con esta certificación pasan a ser parte de una red internacional de primer nivel, teniendo acceso a más y mejores oportunidades de intercambio y trabajo en Chile y el mundo. Somos la primera y única escuela pública de negocios del país y Latinoamérica que tiene esta certificación global a nivel de pregrado, posgrado y educación ejecutiva. Y sin lugar a duda, esto nos llena de orgullo, pues estamos cumpliendo con uno de nuestros máximos objetivos, que es formar líderes competentes en las áreas de la economía y los negocios. Estudiar en la FEN te posiciona al nivel de los mejores y te abre una puerta al mundo. La maestría en políticas públicas de la Universidad de Chile está dirigida a profesionales de ámbitos diferentes de la economía que buscan adquirir elementos técnicos y el lenguaje de la política pública y de la economía aplicada.
Lo que se busca es que los estudiantes entiendan cuál es la lógica teórica detrás de las instituciones que funcionan en el ámbito público chileno. Se está observando más gente del sector privado, desde las empresas, que debido a que enfrentan un entorno público más complicado, buscan estas habilidades para poder desenvolverse en el ambiente que enfrentan de una manera más efectiva. La gracia que tiene la Universidad de Chile es que es la principal universidad del país y esta facultad tiene un cuerpo académico extremadamente sólido que le permite a las personas, sea de donde sea que vengan, de otras profesiones o de otras universidades, ponerse en la punta de las discusiones públicas.